Es una perfecta mañana otoñal aquí en la ciudad de Santiago y estamos casi en la recta final para las elecciones del 7 de mayo. Ya comenzó la veda de las encuestas, tampoco es que haya habido demasiada, proyectando los resultados de los comicios, y enfrentamos la última parte de unas campañas discretas, pero que han enervado de todas formas el ambiente político, dificultando o postergando más bien los acuerdos, y han desatado una disputa áspera en la derecha. De esa pelea, así como de la política de esta semana, bien cargada en anuncios y definiciones, hablaremos con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, esta mañana. A propósito de definiciones, hace una semana el futuro de Ana Lía Uriarte en el gabinete quedó zanjado cuando el ministro supo que su recuperación tomaría un tiempo imposible de definir o asegurar. El dato, políticamente insostenible, terminó en un cambio en el gabinete y en el muy significativo ingreso de un peso pesado del socialismo, el ahora ex senador Álvaro Elizalde, que también estará en el programa de hoy en unos minutos más. El ministro tiene el mandato de negociar hasta que duela, según dijo delante suyo el propio presidente Gabriel Boric, y esa noción quedó en el ambiente después del discurso presidencial en la ENADE de este jueves. El buen ambiente se anduvo diluyendo después entre los empresarios en particular, tras el anuncio de la participación mayoritaria del Estado en cualquier emprendimiento ligado al litio de aquí en adelante. Del porqué de esa insatisfacción vamos a hablar con el líder de la CPC, Ricardo Meves. Todo eso, además de nuestra mesa de periodistas en el programa de hoy, que comienza recordando que el gran Roy Orbison hubiera cumplido hoy 87 años aquí con Oh Pretty Woman, su imperecedero éxito de mediados de los 60. Así que por la pantalla del 13 en T3 en vivo, también en 13 en la señal .2 de Digital Abierta, el único canal de noticias en televisión abierta en nuestro país, y en simultáneo con Tele 13 Radio. Estamos iniciando esta edición de Mesa Central. Ya lo anunciábamos, nuestro primer invitado, el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá esta mañana. Muy buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Se lo agradezco más porque tiene harta pega, ¿no? Digo, sí, sí. No está fácil el desafío. Sí, intensa, pero siempre entretenida. Es mejor siempre tener cosas que hacer en la vida. Sí, es más entretenido, es verdad. Oiga, partamos por algunas de las cosas que se avisoran como conflictivas. El senador Javier Macaya, su ex colega en el Senado, decía ayer en una entrevista en El Mercurio que el presidente se había comportado como Ricardo Lagos en la ENADE y como Salvador Allende al anunciar la política nacional del litio. ¿Qué le parece la frase? Creo que el presidente Boric ha anunciado una política nacional del litio que es responsable, que se hace cargo de la enorme potencialidad que tiene Chile en la materia. No olvidemos que la mayor reserva de litio se encuentra precisamente en esta región de América Latina, particularmente en Argentina, Bolivia y Chile, y que permite que los frutos de la explotación del litio se traduzcan en mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, y por tanto creo que es una política integral que da cuenta no solo de la necesidad de la explotación, sino que hacerlo responsable ambientalmente y con un diseño que efectivamente dé cuenta de las necesidades de Chile, poniendo a Chile en el centro de la política. Eso porque hoy la explotación del litio no está satisfaciendo eso, porque Soquimich entregó $5.000 millones al fisco en impuestos la semana pasada, por más que el ministro Marcel haya puesto alguna sombra de duda en eso. La empresa lo confirmó, digamos. Sí, pero aquí lo importante es cómo efectivamente, ante una enorme potencialidad, tenemos mejores resultados, independientemente de valorar los aportes que se han realizado. Y se permite la incorporación de nuevos actores. Desde 1977, usted sabe, el litio está reservado al Estado, y a diferencia de las explotaciones mineras que se realizan a través de concesiones, en el caso del litio es un contrato de arrendamiento para su explotación. Es inconcesible. Y desde esa lógica, si podemos incorporar otros elementos que den valor agregado y que, insisto, permita que los resultados de la explotación se traduzcan también en más recursos ¿para qué? Para construir más hospitales, más comisarías, más escuelas, más caminos, más puentes, bienvenido sea. Y creo que en ese sentido el presidente ha puesto un énfasis que me parece que es fundamental. ¿Usted está de acuerdo con la ministra Hernando, que dice esta mañana en El Mercurio que el contrato con SQM es injusto con el fisco? Bueno, sobre eso mismo, también el presidente fue categórico y ha señalado que los contratos se van a cumplir, pero ha mandatado a Codelco para eventualmente iniciar un proceso de diálogo con las empresas con las cuales se ha contratado para mejorar las condiciones, obviamente, de los mismos. Pero ha sido categórico respecto a que se van a cumplir. Ahora, en general, la visión de la prensa extranjera y del mundo empresarial acá en Chile ha sido bastante enervada, y hablan de nacionalización. ¿Le parece correcto el concepto? Me parece, además, errado. Jurídicamente, que alguien hable de nacionalización demuestra una ignorancia extrema, porque el litio, insisto, desde la década del 70, ¿cuál es el propietario? El Estado de Chile. Y la explotación, a diferencia del cobre,
no se puede acceder a través de concesiones. Claro, porque constitucionalmente se considera un mineral estratégico. Tal cual, y eso incluso fue un cambio previo a la Constitución del 80, así también está consagrado en la Constitución del 80 y la ley respectiva. Entonces, me parece que cuando se plantea que se va a nacionalizar, demuestra una ignorancia supina, porque no se puede nacionalizar lo que ya es del Estado. Lo que ya está nacionalizado, dice usted. Es como que usted se expropia a sí mismo. Claro, está difícil. Oiga, pero volvamos a la frase de Javier Macaya. ¿Qué le parece la comparación Lagos en la mañana, Allende en la noche? ¿O le parece un exabrupto? No, a usted no le va a parecer insultante la comparación con Allende, supongo, pero ¿le parece mucho o le parece correcta? No la comparto. ¿En qué no la comparte? No la comparto porque creo que efectivamente el presidente en primer lugar se hace cargo de la historia de Chile. Y de ahí su referencia a los presidentes Frei y Allende. Y en segundo lugar pone hincapié respecto a la necesidad que un recurso que del Estado, que representa a todos los chilenos, es un recurso que tiene que ser explotado pensando en lo que es mejor para el país, no repitiendo la mala experiencia que tuvimos con el salitre. Pero al mismo tiempo, el presidente ha planteado la necesidad de una alianza público-privada y de hecho ha insistido en el rol que le corresponde a los privados para generar crecimiento económico y a través de políticas públicas complementarias, desarrollo inclusivo. Entonces, creo que aquí más que caricatura lo que se requiere es discutir el tema de fondo y en ese sentido no comparto esa afirmación. Ahora, la derecha ya le está poniendo prueba a la Empresa Nacional del Litio que efectivamente requiere votos de la derecha, no hay cómo hacerla de otra manera, precisamente porque se está entregando al Estado el control de todas las operaciones de litio y eso dicen, bueno, deja a los privados como una especie como de segundo plano, digamos. Y con poco incentivo, pero porque ¿quién va a querer invertir para no tener el control? Digamos? Pero la alianza público-privada permite la incorporación de nuevos actores, lo que también es positivo. O sea, que haya más competencia en el... Sin lugar a dudas. En el mercado de la extracción del litio. En definitiva, Chile es dueño de los recursos y Chile tiene que tomar la decisión que sea mejor para Chile. Y eso se traduce en que de su explotación se vean beneficiadas todas las chilenas y chilenos. Y me parece que eso es un énfasis de política pública responsable que es similar a lo que han aplicado otros países del mundo. Ahora, volviendo a la frase del senador Macaya, ¿le parece que está marcando un tono para la discusión en el futuro respecto a la Empresa Nacional del Litio y de otras materias? Porque el presidente dijo que usted estaba mandatado a dialogar hasta que duela, digamos. Entonces, y voy a dialogar con todos. Y tiene que dialogar con Macaya. Sí, Iván, pero yo creo en la libertad de expresión, así que si alguien da a conocer su punto de vista, eso no puede ser considerado como una agresión o una ofensa, independientemente que uno legítimamente pueda no compartir. No, de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero ¿no piensa que le está poniendo un tono a la discusión que hace más difícil este dialogar hasta que duela? Yo espero que así no sea, y el mismo senador Macaya en otro ejemplo ha demostrado también voluntad de diálogo constructivo, y espero que esa sea la lógica que finalmente se imponga o sea la realidad en el conjunto de la oposición. Ahora, igual la tiene difícil el gobierno porque lo que va a tener que ceder hacia la derecha para tener los votos en el Congreso, de alguna manera lo pierde en apoyo político a la izquierda. Está como entre dos aguas, como diría Paco Lucía, el gobierno, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que el presidente tome las decisiones que son mejores para el país. Y en ese sentido hay una convicción real del presidente Boric de velar siempre por el interés de Chile, al margen de las anécdotas o ciertos detalles que dicen la relación con los distintos actores políticos. O sea, independiente del apoyo político, lo importante es conseguir acuerdos que sean lo mejor para el país. Esa es la, sin lugar a dudas. Esa es la consigna, digamos. Esa es la consigna, sí. Independientemente que le disguste a alguno de los socios de la coalición. Bueno, será parte del proceso de diálogo que tenemos que desarrollar con todos los actores. Obviamente, las ideas no son irrelevantes y por tanto se parte de ciertas convicciones. Y las convicciones obviamente se comparten con aquellos con los cuales hay una visión de mundo similar, pero tenemos que construir entendimiento con otros actores para construir las mayorías necesarias para aprobar las iniciativas que son buenas para Chile. ¿Usted siente que en la alianza, entre las dos coaliciones, efectivamente está esa voluntad de dialogar hasta que duela, es compartida, o siente que hay demasiadas líneas rojas en algunos actores de su lado? Creo que hay voluntad de diálogo, voluntad constructiva, y creo que hay que anteponer por sobre todo lo que nos une, dejando al lado aquello en donde existen legítimas diferencias. Desde el punto de vista de su cargo, que es la relación política de la moneda con el Congreso, ¿qué es más complicado de administrar? ¿Las diferencias políticas que eventualmente puede haber para poder negociar hacia el otro lado, hacia la oposición, o que en la Cámara de Diputados haya 39 parlamentarios independientes, que esté hiperfragmentado el sistema político, que haya parlamentarios en la Cámara y en el Senado que
ponen algunos de sus intereses solapadamente por sobre los intereses del país o por sobre las legislaciones, incluso por sobre los compromisos políticos de largo plazo? Yo creo que lo más complejo es el cuadro de atomización y de crispación que en alguna medida existe en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. Y por eso nosotros vamos a insistir en sentarnos con todos los actores para ir construyendo entendimientos de largo plazo que nos permitan avanzar, en primer lugar, la agenda comprometida por el presidente Boric de transformaciones para hacernos cargo del malestar que existe en Chile respecto del abuso y las desigualdades, o los abusos y las desigualdades, y en segundo lugar, respecto de los temas de urgencia, que son problemas heredados, pero que son muy complejos y que requieren de respuesta urgente, como por ejemplo en materia de seguridad. Porque el problema de seguridad no empezó el 11 de marzo, cuando el presidente Boric asumió el gobierno, viene desde mucho antes. Y ha habido políticas públicas que no han dado resultados, y por eso la ministra Toá está impulsando un diálogo con todos los actores para tomar ciertas decisiones de fortalecimiento institucional, de actualización de la legislación, de más y mejores recursos utilizados de muy buena forma para enfrentar el fenómeno electoral de manera, podríamos decir, multisectorial, no solo respecto de determinada institución en particular. Y me parece positivo también la disposición de diálogo que ha manifestado tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara, uno que es de oposición y otro que es del oficialismo, que se han sentado a conversar con la ministra Toá y que acordaron, de hecho, avanzar en 31 proyectos de ley en materia de seguridad. Ya, la atomización es el principal problema, pero hablemos del tema de seguridad de esos 31 proyectos. Atomización y crispación. Y crispación. Volvamos a la crispación, porque eso lo viene diciendo usted desde el primer día. ¿A qué se refiere con crispación? ¿Qué ejemplos hay de esa crispación? Creo que esto no necesariamente tiene un correlato con lo que pasa en la sociedad chilena, pero en el debate parlamentario muchas veces, antes de escuchar la opinión de un determinado sector, hay una respuesta, incluso a veces de calificaciones personales. ¿Como con lo del litio, por ejemplo? Creo que, mire, lo que pasa es que a mí me interesa ser parte de la solución y no el problema. Entonces, si yo estoy diciendo que se descalifica anticipante, quiero ser en esto bien prudente. Ya, Pero antes de que se conozca una iniciativa, ya hay una reacción negativa, a veces cuando esa iniciativa incorpora el punto de vista de quien está criticando. Entonces, ¿qué digo yo? Escuchémonos. Porque el diálogo democrático permite superar prejuicios. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en muchas cosas de acuerdo. Y existen legítimas diferencias, eso es propio de una sociedad democrática. No le temamos a las diferencias y al debate, pero no sobre la base de la calificación, el prejuicio, sino sobre la base de cómo construimos entendimientos sustantivos para enfrentar problemas que son urgentes. Y por eso el mandato del presidente es dialogar con todos los actores. Ya, lo que pasa es que ahí, volviendo al tema de la seguridad, se hace complicado. La ministra Toá acuerda con los presidentes de las dos corporaciones parlamentarias una agenda, como recordaba usted, de 31 proyectos, y el Partido Comunista dice, ¿sabe qué? Los 20 que son iniciativa gubernamental, yo voy ahí. Pero los otros 11, porque son iniciativas de otro lado, no tengo idea cómo son, algunos tengo el puro titular, yo en eso no voy a respaldarlo necesariamente. Igual no es una postura como de apoyo a la ministra Toá. Está exagerando quizá en el número de proyectos que han señalado con los cuales tengo observaciones. Pero son 2 o 3. Pero lo que sí le quiero señalar, Iván, es que vamos a dialogar con todos los actores y vamos a construir acuerdos. Porque, a ver... Para reforzar eso que la ministra Toá hizo. Mientras el sistema político se pelea, los delincuentes sacan provecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Ponernos de acuerdo con una política de Estado inteligente que dé respuesta a la demanda de seguridad de todas las chilenas y chilenos. Y para eso entonces tenemos que promover un diálogo que nos permita avanzar, insisto, en actualización de legislación, en fortalecimiento institucional, en modernización de las instituciones a cargo de la persecución penal y en un marco que nos permita contar con más y mejores herramientas para enfrentar el fenómeno delictual. ¿Qué le parece que el Partido Comunista, precisamente porque no es una iniciativa del gobierno, le ponga a prueba o tenga dudas con el proyecto que castiga las usurpaciones? Hoy día las usurpaciones son la toma de terreno, digamos, es una falta. Y este proyecto que fue presentado después de lo de Concón, ¿se acuerda el caso de la usurpación en Concón, que terminó con un asesinato por encargo? Eleva las penas y lo convierte en un delito, digamos. Bueno, pero no solo. Hay otros partidos que han manifestado sus aprehensiones respecto de la redacción actual del proyecto. Yo no voy a entrar en ese detalle porque eso va a formar parte del debate legislativo, pero el gobierno ha presentado una serie de indicaciones que el Ministerio de Interior obviamente va a explicar en detalle, que permiten tener un marco normativo idóneo respecto de un fenómeno complejo que tiene distintas aristas.
Claro, porque se entiende que desde la izquierda la toma de terreno que se practicó tanto durante décadas en nuestro país, entre otras cosas para solucionar el problema habitacional, tiene una cierta épica y una cierta cosa como legendaria, digamos. Lo que pasa es que hoy la toma que algún delincuente después utiliza para vender, arrendar esos terrenos resulta totalmente como inaceptable, ¿no? A ver, hay que respetar el Estado de Derecho, pero también las soluciones deben permitir contribuir a la paz social. Y a veces un atajo lo que hace es incendiar la pradera. Le doy un ejemplo. El presidente Piñera anunció el Comando Jungla para enfrentar la situación de violencia en la Araucanía. ¿Qué es lo que ocurrió? La violencia rural aumentó en un 70%. Entonces es ahí donde se requiere una respuesta enérgica, pero también hacerse cargo de problemas sociales que son complejos para efectivamente dar solución. Y por eso, por ejemplo, hay que poner sobre el debate qué se hace con los campamentos. Ya. Y hay que dar solución a la situación de campamento. Entonces, es ahí donde esta visión en blanco y negro no da cuenta de la diversidad de situaciones que requieren, obviamente, una respuesta clara. Aquí tiene que imperar siempre la ley y el Estado de Derecho, pero con respuestas idóneas de acuerdo a esa realidad. Lo que pasa es que para el dueño de un terreno la situación es en blanco y negro, o se lo toman o no se lo toman, ¿no? Y por eso si se lo toman... Y por eso se va a avanzar en la legislación, por eso está dentro de las 31 proyectos de ley que van a ser tramitados, pero eso no obsta que en el debate legislativo se puedan presentar indicaciones para hacerse cargo de problemas de distinta naturaleza que hacen más complejo el problema. Valga la redundancia. ¿Es viable pero Iván, sobre eso no quiero que se me malinterprete. Aquí tiene que siempre imperar el Estado de Derecho. Ya. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la forma de enfrentar determinados problemas depende obviamente de la situación específica y requiere, ¿sabes lo que ocurre? O sea, para decirlo en castellano, el derecho de propiedad de alguien que tiene un sitio tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado. Ese no es el punto. El punto es que hay que establecer soluciones idóneas que permitan mejorar la situación y no empeorarla. Porque nosotros lamentablemente en Chile tenemos muchos ejemplos donde creer que el atajo permite responder a una solución. Doy un ejemplo concreto de hace poco que parece que muchos se han olvidado, en el marco del estallido. Lo que generó condiciones para que efectivamente cambiara el ánimo en Chile fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y la otra vía, que era la vía directa por parte del gobierno, tuvo consecuencias dramáticas, incluso con situaciones de violación a los derechos humanos que son inaceptables. Entonces es ahí donde yo digo, discutamos los temas, busquemos soluciones que sean idóneas, salgamos de las consignas, hagámonos cargo de la magnitud de los problemas, porque si las soluciones fueran tan fáciles, bueno, esos problemas ya no existirían hace mucho tiempo. Claro, alguien habría encontrado la solución. El matizar, el señalar que existe una situación que requiere de un debate legislativo más acucioso, que se requiere una norma de mayor nivel técnico, no puede ser descalificado. No puede ser descalificado. ¿Cuáles van a ser sus prioridades como ministro? Matizar no implica, renunciar a convicciones y principios, pero sí entender que los problemas a veces requieren respuestas más inteligentes. Y que además para conseguir cosas en la política no se puede tener todo. Sí, porque a todo lo que nos interesa es que en Chile, los chilenos están indignados por la situación de seguridad, y justificadamente. A todos nos interesa elevar los estándares de seguridad. La gente no puede seguir con temor de ir al trabajo y ser asaltado, o volver al trabajo y ser asaltado nuevamente. Tenemos que hacernos cargo de ese problema. Y si los chilenos están indignados y hay que hacerse cargo, cuando el Partido Comunista dice, yo no le daré un cheque en blanco aquí ni al gobierno ni a la oposición para hacer esto, no es una señal, es racional, pero políticamente es una señal compleja, digamos, porque la gente dice, ellos parece que no están tan en contra. Pero, ¿qué es lo que digo yo? Porque lo vi a propósito del acuerdo constitucional. Hay que escuchar, ver cuál es la razón, ver si en esa objeción hay algún fundamento que debe ser considerado. Y eso nos permite ir generando acuerdos y entendimiento amplio. Porque le doy otro ejemplo. La ley Naín Retamal fue votada en tercer trámite en la Cámara de Diputados en contra por el Partido Republicano. Y al día siguiente un diputado de ese partido emplazaba al gobierno por no aplicar la ley, la misma ley que había votado en contra. Entonces es ahí donde yo digo que el clima a veces hace que no nos escuchemos. Y cuando nos escuchamos nos damos cuenta que tenemos más puntos de acuerdo que diferencias. Y podemos tener diferencias, eso forma parte de la democracia, tenemos que ver cómo las resolvemos. Porque ¿qué es lo que nos piden los chilenos? Que nos pongamos de acuerdo respecto a cómo enfrentar problemas que los afectan en su vida cotidiana y que han deteriorado de manera significativa su calidad de vida, como ocurre en materia de seguridad. Y por eso, bueno, usted sabe, yo tenía una postura categórica como senador y creo que en ese sentido la ministra toda está desarrollando un trabajo extraordinario. También en plena coordinación y conforme al mandato que le ha dado el presidente Boric. Prioridades. Y con mucha incomprensión y mucha descalificación, a mi entender, infundada respecto de su tarea.
Mucha incomprensión y descalificación de quién. Distintos actores. Quiere ser parte de la solución. Usted está obsesionado con un actor en particular, pero yo veo un cuadro complejo. Yo no estoy obsesionado con nada. ¿Cómo va a estar obsesionado yo con qué? No, lo digo en broma, porque me he preguntado mucho. No, lo que pasa es que es el ejemplo que tengo a mano para señalar algunas diferencias, pero hablemos de prioridades. Sí. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Agenda de seguridad? ¿Pensiones? ¿Sexto retiro? ¿Qué es lo primero? ¿O cuál es el orden para usted? En términos de gestión política de su ministerio. Tenemos que avanzar simultáneamente. En el Senado hay 20 y tantas comisiones, en la Cámara hay 30 y tantas comisiones. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que solo abocarnos a avanzar en determinadas materias y postergar otras? ¿O podemos avanzar simultáneamente, en paralelo, en el debate, en iniciativas que abordan distintos problemas que afectan a la sociedad chilena? Yo creo que tenemos que hacerlo en simultáneo. O sea, doy un ejemplo. ¿Tenemos que avanzar en materia de pensiones? Sí. El drama de las pensiones no puede seguir postergándose. Las pensiones tienen valores bajísimos, no permite que los pensionados lleguen a fin de mes. Tenemos que hacernos cargo de esa necesidad. Eso se tramita en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, de ambas cámaras del Congreso Nacional. En simultáneo tenemos la Agenda de Seguridad. Y eso se tramita en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Seguridad, de ambas cámaras del Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar ese debate en paralelo? ¿Por qué tenemos que decir, sabe que solo vamos a discutir determinados aspectos? O sea, los problemas de la salud los vamos a postergar. Pero eso es evidente, pues, ministro. O sea, digo, o sea, tiene que hacerlo todo más o menos al mismo tiempo. Sí. Pero algunas cosas son más relevantes que otras, digo, ¿no? Lo que yo digo... O sea, digo, ley corta de ISAPRES, por ejemplo, supongo que es una cuestión hiperurgente para el gobierno. Porque además hay plazo, conforme a la sentencia de la Corte Suprema. Hay un plazo comprometido, ordenado por la Corte Suprema. Sí, tal cual. Pero esto se puede hacer en simultáneo y por tanto lo importante aquí es hacer una planificación que nos permita ir abordando estas distintas necesidades. ¿Qué va a pasar con la ley corta de ISAPRES a propósito? Se ha avanzado, está muy avanzado el proyecto de ley y en su momento la ministra de Salud hará los anuncios correspondientes. ¿Es razonable 1.400 millones de dólares que tenga que devolver la ISAPRES independientemente de la cantidad de años en que tengan para hacerlo? No me quiero pronunciar sobre el fondo para no abrir nuevos flancos. Y el gobierno va a anunciar una propuesta específica. La ministra de Salud también ha hecho un gran trabajo. Le quiero decir que es de primer nivel como gestora, tuvo muy buena experiencia fuera del ministerio y ha tenido una gran experiencia en un ministerio que no es fácil, pero no me corresponde a mí pronunciarme respecto al fondo cuando en su momento el gobierno dará a conocer su opinión en el proyecto de ley. ¿En su momento más o menos inminente, esta semana o más tiempo? Algo que tendrá que verse porque la próxima semana tenemos 2 días de sala del Senado, trabajan las comisiones toda la semana, pero la sala sesiona solo la tarde del martes y miércoles y la Cámara sesiona también solo 3 veces, la sala, insisto, porque a veces la gente cree que los parlamentarios solo trabajan 3 días, cuando están todos reunidos y mi experiencia como parlamentario es que el mejor trabajo, el más acucioso sea en las comisiones y esas trabajan toda la semana. Entonces ahí habrá que evaluar el mejor momento. Habrá que ver, pero porque después viene la semana regional y distrital. La distrital, claro. Sí. Oiga, pero está más o menos armado eso, porque dicen que la ministra la intervinieron, que mandaron a Miguel Crispe, el jefe asesores, a las reuniones con la ministra y hacer eso. No. ¿No? Lo que hay es obviamente una colaboración de todos los actores con el trabajo de la ministra y si algún otro funcionario de gobierno participa en las reuniones para apoyarla. No para intervenirla. Obviamente, es para apoyarla. ¿Sexto retiro, un dolor de cabeza para el gobierno? Tiene un impacto inflacionario enorme, obviamente la plata que entra por un bolsillo va a salir por otro, pero yo diría que en general la mayoría de las bancadas tiene conciencia de la necesidad de actuar con responsabilidad en esta materia. La mayoría. Sí, no es unánime, pero ya se vio la vez pasada que hubo más votos en contra que a favor. Ya, pero un parlamentario oficialista no debería votar a favor del sexto retiro. Creo que incluso más allá del oficialismo-oposición, hay que ver qué es lo mejor para el país y sobre todo cómo enfrentamos el cuadro inflacionario que ha sido complejo. A propósito de eso, ¿qué le parece que la bancada de la UDI en la Cámara haya dado libertad de acción para votar por el sexto retiro? ¿Qué quiere que le diga? Creo que hay que actuar con sentido de responsabilidad en esta materia. ¿Vio lo que dijo el alcalde Jadwe de Recoleta sobre Salvador Allende? No. Él dice que está convencido que lo mataron, que lo asesinaron, que no fue un suicidio, que hay un libro que se presentó en la Feria del Libro de Recoleta que dice que la tesis del suicidio es inaceptable, en fin, que ese debate hay que darlo en la izquierda. ¿Qué le parece? Bueno, un punto de vista. No creo que tenga sentido participar en una polémica de esa naturaleza, porque además distrae del rol de Salvador Allende en la historia de Chile. Y Salvador Allende es muy valorado, y sobre todo por las nuevas generaciones, no solo por la forma en que murió, ejemplar, porque no estuvo dispuesto a renunciar al mandato del pueblo, a traicionar el mandato del pueblo, sino que también
por toda su trayectoria, un demócrata ejemplar. Así que este es parte del Por debate. eso es raro que se abra el debate de nuevo, ¿no? Digo, porque entiendo que es un debate en la izquierda. Entiendo que ha sido un debate durante muchos años, pero también una cuestión. Ya, pero lo que hace digamos, grande Salvador Allende es sin duda el 11 de septiembre, la actitud que tuvo de coherencia democrática, pero también toda su trayectoria previa, como parlamentario, como ministro, como diputado, como senador, y por cierto también como presidente de la República. Se lo pregunto a usted, porque usted es el de la frase de no soy muy al partido de Salvador Allende, que se lo han recordado harto en estos días. Sí, pero por lo mismo le digo, o sea, creo que no tiene sentido este tipo de polémica. Pero en su convicción, usted como militante del Partido Socialista, como profesional y aficionado a la política, interesado en la política, habrá estudiado el asunto, ¿no? O lo habrá leído, digamos. Sin lugar a dudas. Y los que estuvieron cerca y compartieron hasta este momento tienen una visión distinta a la que planteaba el alcalde Jaume. Los testigos que estaban esa mañana en La Moneda. Una versión distinta. Oiga, a propósito de eso, hay algunos que interpretan su llegada como un giro del gobierno hacia el socialismo democrático, y incluso hay algunos que han dicho, pero yo creo que es medio irrespetuosa la frase, pero se la voy a decir porque uno de mis editores dice que es así, que usted sería como un nuevo Panzer en La Moneda. No, José Miguel Insulza era un Panzer de verdad. Yo soy un humilde servidor. Ministro, porque... Un humilde servidor, así que no quiero hacer... no sé si son buenas esas comparaciones, porque además generan expectativas enormes y la tarea que tenemos no es fácil. Me aclara mi editor que lo dijo Eric Aedo, el jefe de la bancada DC. Bueno, le mando saludos a Eric, diputado por la región de Biobío, y agradezco sus palabras, pero yo soy un humilde servidor nada más. Ya, porque el comentario que hacía Aedo era a propósito de que a lo mejor la DC podía acercarse al gobierno con su llegada y un giro un poquito más hacia el socialismo democrático. Bueno, nosotros obviamente vamos a dialogar con todos los actores y la democracia cristiana tiene un rol importante para contribuir a generar las mayorías que se requieren en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. Ya, pero no es que se haya convertido el Partido Socialista en el partido principal del gobierno, dice usted. No, eso es otra cosa. Porque podría interpretarlo. Sí, pero yo tampoco lo comparto. ¿No? ¿Sí? No, porque los gobiernos de coalición, todos los partidos son iguales. Y hay incluso muchos independientes que apoyan los gobiernos de coalición. Entonces, esto es como en la granja animal, algunos partidos son más iguales que otros, ¿sí? Bueno, algunos tienen más historia, otros irrumpen con ideas nuevas que bienvenidas sean porque permiten la renovación de la idea, todos contribuyen. Entonces, yo soy lo menos chauvinista en materia partidaria. ¿En serio? Sí, pese a que fui presidente de mi partido, soy lo menos chauvinista porque ¿qué sentido tiene si al final uno milita primero en la idea y después en la orgánica? No, y si estuviera ofendido no estaría de ministro. Digamos. Entonces, por tanto, yo comparto un proyecto de país con personas que comparten mis ideas, o yo las comparto las de ellas, para ser humilde. Y creo que a veces se puede militar en uno u otro partido, da lo mismo, irrelevante. Pero lo importante son los valores y principios los que compartimos. ¿Y cuáles son esos valores y principios? Los valores y principios son cómo construir un país con menos desigualdades, con menos injusticia, más seguro, seguridad económica, seguridad social, también seguridad pública, y cómo avanzamos, en el caso concreto del presidente Boric, en una agenda en esa materia. Y por eso vuelvo a lo del litio. Lo que ha anunciado el presidente va a permitir que otros actores privados, que hoy día no forman parte de la explotación del litio, puedan incorporarse. Pero también el Estado va a tener un rol que le corresponde para velar para que las decisiones que se tomen sean siempre pensando en lo que es mejor para Chile, lo que es mejor para el país, lo que es mejor para el pueblo de Chile. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día acá. Gracias a usted. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central por la pantalla del 13, entre 13 en vivo y simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más. Claro que sí, hacemos Mesa Central en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, Tele 13 en vivo también en todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores como Rex Más, que es el mejor software de remuneraciones de Chile porque es mucho más que los demás. Rex Más es más poderoso, trabaja comprometido con entregar el mejor servicio, resolviendo todas tus dudas con un equipo especializado, una atención personalizada y además está 100% preparado para grandes desafíos. Así que si tu empresa aún no trabaja con Rex Más, infórmate y conoce más en rexmas.com. Mesa de periodistas esta mañana. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claudia Álamo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿De qué hablamos hoy, Claudia Álamo? A ver, nosotros vamos a hablar ahora de la encrucijada del presidente Gabriel Boric, la encrucijada que está viendo también el Partido Socialista a propósito de la llegada al gobierno del ministro Álvaro Elizalde, que estuvo hace minutos acá, exactamente. Hay también aquí un movimiento en las piezas del ajedrez. Traté de meterme y de bucear un poquitito en las percepciones de los partidos de las dos coaliciones y cómo se está viviendo, porque no fue una buena semana para el Frente Amplio. No fue una buena semana para el Frente Amplio, vamos a hablar de eso. Quique Mujica, ¿de qué vamos a hablar? Yo voy a conversar les voy a contar a todos los republicanos on fire, en llamas.
tengo acá filtración de la planilla Excel de los republicanos que hacen el cálculo de cuántos consejeros van a lograr. No. Cuánto la derecha, cuánto ellos y un poco el escenario electoral. El cálculo propio. El cálculo propio, esto todo porque se dice que va a ser el primer gran triunfo de los republicanos en esta elección de consejeros constituyentes. Viene Javier Macaya a propósito en el siguiente bloque de Mesa Central, así que partamos por eso. Lo voy a arrancar rápido entonces. Ya, a ver, la disputa de la derecha, ¿qué pasa? Ya, la disputa de la derecha. Aquí los republicanos tienen en mente que 31, 32 consejeros obtiene la derecha, en general. Sacan al partido la gente de derecha. ¿No lo consideran? No lo consideran, claro. Y 31, 32 es harto. 31, 32 y... Pensando que tienen 25 en el Senado actual. Claro, y pensando que los 2/3 son 33 votos. Acuérdate que los 2/3 en el Senado son 50 ahora. Claro. Y el piso sería un fracaso 26 consejeros. Ya. Entonces el cálculo que hacen, y eso es lo que tengo acá, es que en las... ¿Tiene el WhatsApp ahí? Sí. ¿La filtración? Hay 6 regiones donde se eligen 2 cupos. Ya. Según los republicanos va a ser un cupo de derecha y un oficialismo oposición, por decirlo de alguna manera. O sea, no tienen claro ahí si ellos llegan o no llegan. Después, o sea, si esos de derecha son de republicano o Chile Vamos. Ya. Claro, son 6 regiones de 2 cupos. Ya. La derecha obtendría 6. Te quedan 10 regiones más. Ya. Ya. En las 6 regiones de 3 cupos dicen que la derecha va a obtener 12 votos, de los cuales 6 van a ser 12, Chile Vamos. 12 cupos. 12 cupos. ¿Ya? Perdón, claro. Y 6 republicanos. 6 Chile Vamos, 6 republicanos. Miti. Epa. Después, y ahí viene en las 4 regiones de 5 cupos, que Como son las grandes. metropolitana, por ejemplo. Claro, Valparaíso. la derecha obtendría en Santiago y Valparaíso 3 y 2 el oficialismo. Y el mejor escenario, según ellos, Maule y la Araucanía, que obtienen 4 la derecha, 1 el oficialismo, y de esos 4, 2 serían republicanos y 2 Chile Vamos. Sí. ¿Sabes cuál es la pregunta que me hago en este mapa, que además coincide bastante, Quique, con las proyecciones que están haciendo y con el dolor de estómago que hay en este momento en el mundo de la centroizquierda? ¿Cuáles son los contenidos que están sosteniendo la proyección de un partido republicano que se pone por sobre? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo que ha llevado? Porque esto no es solamente un tema de estrategia electoral política. ¿Qué es lo que ha llevado a que ellos se sitúen en la posibilidad o el partido de la gente? Ellos te lo explican, mira, 3 explicaciones. ¿Cuál es la narrativa que está haciendo tan atractiva? ¿Por qué están haciendo tanto pie en la sociedad? Claro, ya. ¿Y por qué la UDI va a tener que finalmente también hacer una escucha de ese mundo? Exactamente, porque aquí la pelea es con la UDI. Claro. Aquí ellos se sienten UDIs. O sea, UDIs de químicamente puro UDI. UDI genuino. Sin No como contaminación. nosotros. UDI de verdad, no como los otros. Claro. Piensa que si uno empieza a revisar los nombres, oye, Emiliano, yo le estaba preguntando a algunos dirigentes, oye, Emiliano García, que es columnista de la radio, sí, de La Pintana, es Macarena Bravo, de Maipú. Somos como la UDI de antes. La UDI popular. La UDI popular, claro. Y si van a la sede, te dicen, ¿qué es lo primero que te encuentras en la sede? ¿Un cuadro de Jaime Guzmán? No. Nosotros somos la encarnación real del gremialismo. Por eso te digo que con la UDI es la competencia. Ellos dicen que no es una competencia de leal ni que quieren matar a la UDI. Más bien quieren que vénganse para acá mejor. Que la UDI sea una republicana. Vénganse para acá, que aquí lo van a pasar mejor los químicamente aquí está puros. todo pasando. Ya, pero espérate, la explicación que dan. 1, ellos apuestan marca republicana. Es el único que pone a un líder político y es el único que bajo un paraguas de partido se atreve a rediseñar todo el esquema político que todo, huyendo de los partidos, no. Nosotros, dicen ellos, nosotros apostamos todo en una campaña. Partido político. Y orgulloso de ser del Partido Republicano. Bueno, de hecho en la franja, como no tienen pacto, van como partido político, claro, igual que el Partido de la Gente. Exactamente, y tienen toda la campaña centralizada. Hay un comité que determina quién va a hablar, cuándo va a hablar, los mensajes, ninguno se puede escapar por la libre. Ya. Entonces dicen marca, súper que quede claro que somos republicanos. No vamos a arrancar de eso. Segundo, ellos consideran que van a captar todo el voto del outsider, que le dicen ellos, o los que están, así me lo defino, mira, el compadre que va a votar, que dice, no tengo que ir a votar, pierdo tiempo, me tengo que ir a votar, pues el voto obligatorio ya entra, no quiero más que se hable de la Constitución, el hartazgo, el hastío, ese voto, según ellos, va a ser voto republicano. Y va a votar por el que esté ahí en ese... O el Partido de la Gente, pero va a ser voto republicano. Ya. Y tercero, la figura de José Antonio Kast. Dicen ellos, sostienen que en la calle, en el trabajo que ha hecho Kast recorriendo todo Chile, ¿Ya?
en la calle cada vez más bien recibido, en las ferias, en los sectores populares. ¿Y eso que ha perdido en las encuestas frente a Evelyn Matei, digamos, no. En la última CADEM tiene 17. 17. Y ¿Sobre Matei? Matei tiene 10. Ah. Y además te recalcan que a esta altura ellos dicen, estamos hablando de la foto, ellos tienen claro que es la foto del momento, ¿no? Que va a pasar, esto va a seguir, puede ser o no puede ser. Claro. Pero me mostraban que al mismo tiempo, a 3 años de la elección, la CADEM del año de la elección pasada estaba Jadwe y Matei en 5. Ya. Y casi están 17. Nunca había habido un candidato a esta fecha, a 3 años con tanto voto. Entonces, ellos dicen eso, entonces el cálculo de ellos es así, bajo expectativa, que yo creo que el tejo para abajo, ¿ah? No, vamos a lograr entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Hoy tienen 2. Y ganado en las elecciones 1, porque el otro senador es Carmen Gloria Aravena, claro, que viene en rigor viene de Bópoli. Claro. Y el Rojo de Derce y el Rojo de Derce el que ganaron. Tienen eligieron 1 en los 5 de la región metropolitana. 5 o 6 te dicen. Y la derecha eligió 2, ¿no? Él y Cruzcoque, Rojo de Derce y Cruzcoque. Sí. Claro. No, Osandón también. Y Osandón, 3. Sí. 3. Ya. Dicen, 5 o 6, después tú le dices, pero ese es tejo bajo, la verdad. Ya. 8, de 8 para arriba, champañazo. Como la Fórmula 1. Kass se aventuró con de 8 y poquito 8. Y ya el cálculo así, pero así como ya, Plaza Italia con fiesta, 10 a 12, que es el 20%, 10, el 20% de la Cámara. De la Cámara. De todo el Consejo. Claro. Es complejo. Toda esta sacada de cuenta, muy complejo, porque los estudios están mostrando que ya el nivel de desafección de la ciudadanía con el proceso constituyente es total. Total. Y cuando estamos viendo que al final los partidos políticos están viendo cómo salen, cómo quedan en este tablero, la verdad es que la importancia sobre la Constitución misma, sus contenidos, sus proyectos, pareciera ser totalmente irrelevante. Parece irrelevante, claro. Lo más importante parece ser... La izquierda hoy día está muy atemorizada porque va a ser una segunda gran derrota después del 4 de septiembre. La ratificación de una derrota. La derecha está viendo finalmente cómo queda cada cual y quién va a ser la fuerza preeminente de cara a una elección que va a ser en 3 años más en un mundo y en un país es que las cosas cambian semana a semana. Claro. Pero lo complejo, encuentro yo, frente a la ciudadanía es como tampoco el mundo político está tratando de hacer pie para legitimar un proceso que va a requerir legitimidad, o el rechazo o un apruebo. Y la participación electoral para mí es súper clave. Por eso es tan clave. Claro. Sí, exacto. Sí, porque si va poca gente a votar, quedan entredichos de inmediatamente se puede cuestionar la legitimidad de los que no están a favor del proceso. Ahora, en republicano dicen, bueno, nosotros nunca estuvimos a favor de este proceso, estamos dentro, siempre hemos rechazado, pero después nos metemos en el juego, y en el juego consiste en, dicen que cualquier tema que apele, y esa es la falla que han tenido casi todos, apele a la seguridad y a la lucha contra la delincuencia, voto para ellos. O sea, si aparece un copihue del Partido Comunista en sus minutos de franja, nadie va a ir por ese discurso con el PC. Dicen, a ver, si el tema de la delincuencia, ¿cuáles son los químicamente puros contra la delincuencia? Republicano. Eso es lo que dicen ellos, digamos. Claro. Y les pregunté, bueno, ¿y ustedes que no creen mucho en esto, qué van a hacer en la convención si son mayoría? ¿Van a administrar un boliche que va a hacer una nueva constitución? En el que no creen. Bueno, y por ello no estarían ahí. Y dicen que van a proteger 2 cosas en la discusión. Que se defiendan las bases institucionales de la Constitución del 80. Ojo con eso. ¿Y qué son las bases? No, es como todo el tema económico, social. La arquitectura esencial de... Claro. A las libertades y los derechos. O sea, van a ir a defender eso y evitar que se resucite cualquier amago del borrador pasado. O sea, esos van a ir. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cuándo ustedes pueden boicotear esto? Me dice, por ejemplo, el tema del aborto. En el tema del aborto, si está presentado tal como se presentó la Constitución pasada, y temen que haya una derecha liberal que pueda unirse con la izquierda y votar a favor del aborto, y dice, nosotros estaríamos pensando si aprobamos o rechazamos. Ya, pero no están en la idea de retrotraer todo, de volver a prohibir el aborto, no, ahora están conscientes que... Porque José Antonio Kast siempre ha dicho eso, que él respeta la ley como está, digamos. Pueden enredarse con una mayoría grande, ¿eh? O sea, que pase un poquito con la convención constituyente, porque tienen que se mareen. Que se mareen, claro. Pero ellos, respecto de esta disputa que ha habido, que hay un muy buen artículo en tele13.cl, Paula Valenzuela, periodista, que habla de cómo los miran la derecha republicana, diciéndole que, y yo eso se lo he escuchado a harta gente, que están usando la misma estrategia del Frente Amplio con la vieja izquierda.
Es primero derrotémonos entre nosotros y después optamos el poder. O sea, en este caso sería que Republicano está con Chile Vamos en la mira, los matamos, les damos el sorpaso y ahí nos preocupamos de la moneda y de los otros rivales que están al frente. Claro. Ellos dicen que no, que ellos tienen claro que si quieren ser gobierno como quieren, con José Antonio Kast, tienen que tener el apoyo de la derecha, no Ahora, llegan solos. Pero también van a tener el Partido de la Gente, que va a ser probablemente aquí una fuerza política que va a estar por el lado y va a estar rozándole el oído también. O sea, También. así como Republicano le está soplando el oído a Chile Vamos. ¿En la presidencial? ¿O en esta vuelta? En esta... Es que de alguna manera aquí esta es como una carrera con poco espacio de descanso. De alguna Sí, manera claro. se están leyendo como consecuencia de. Pero a propósito de lo que dice el Quique, todo eso tiene un correlato también en lo que pasa en la izquierda, en el gobierno y en el Frente Amplio. ¿Y en qué sentido? En que un presidente que parte la semana haciendo un llamado ante la élite empresarial, porque no es solo ante los empresarios, ante la gran élite empresarial diciendo tenemos que dialogar hasta que duela, y tiene que ver también con que de alguna manera, y la llegada de Elizalde va hacia allá también, para empezar a generar acuerdos, guiños, complicidades con una centro derecha, porque si no este país nos quedamos congelados. Claro. Aquí hay reformas que tienen que salir sí o sí porque hay una demanda ciudadana. Pensiones, por lo pronto, hay que se hacen salud. Entonces, si Republicano se endurece tanto, y para Chile Vamos, y la UDI, veremos qué dice Javier Macaya, se siente tan tironeado, ¿qué pasa aquí también entonces con el espacio de los acuerdos donde va a estar el gran centro político? Esa centro derecha o esa centro izquierda. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empiezan a ganar espacio estos extremos? Porque su proyección política se está jugando la presidencial. Entonces, ahí tiene un correlato. Ya, ahora, vamos al tiro con el tema. Vamos al tiro. Es que La el mío encrucijada de tiene Gabriel Boric. como varias patas, porque probablemente esta ha sido una semana muy intensa para el gobierno y para el Frente Amplio. Para el Frente Amplio, me decían ayer, fue una mala semana. Parte con un cónclave, en que se supone que terminan siendo todos amigos. Normalmente pasa eso en los cónclaves, no pasa nada mucho, pero en términos de los símbolos pasa todo y todos se vuelven a querer, todos se vuelven a querer y hay Igual se un- velan en los pasillos, en el baño, pero Sí. en la foto... pero somos un equipo. Sí. Pero Claro. eso dura muy breve. Como toda No familia, entiendo pues. por qué nos peleamos. Claro. Entonces parte con eso en el que el presidente constata que finalmente la fisura en sus dos coaliciones es una fisura con consecuencias políticas importantes. No es solamente dos almas que disputan un concepto de país, son dos fuerzas en disputa que empiezan a detener leyes que para el gobierno son importantes y a debilitar a su ministra jefa política del gobierno como era Carolina Toá. Por eso se juntan. Para sectores del PPD, sectores socialistas, más de centro izquierda, estos lugares no sirven para nada. No sirven para nada porque dicen el gran problema que estamos teniendo como coaliciones son diferencias muy de fondo. Y sobre todo en sectores PPD lo que consideran es que aquí hay todavía una generación que no es capaz de asumir que hubo una derrota estratégica para su proyecto político el 4 de septiembre, que implicó una constitución a la que apostaron para hacer sus grandes reformas y no la tuvieron, y luego un rechazo a una reforma tributaria que también era muy importante para poder llevar adelante el programa de gobiernos que no estaba armado de la constitución. Entonces dice, esto no pasa porque nos queramos un poco más. No pasa por trabajo en grupo. No pasa en un por retiro. claro, no pasa por la cosa comunitaria, esto pasa por asumir en qué escenario político y realista estamos. El Partido Comunista, algunos sectores, tú sabes que ahora en la izquierda son todos sectores, dicen, no, estuvo bueno el cónclave, estuvo bueno, nos sirvió, nos volvimos a ver a la cara, muchos sectores de la Frente Amplio entendieron la agenda de seguridad, justo estaba pasando lo de Calama, o sea, se entendió la urgencia y que aquí era un tema de Estado, el orden institucional y no la pelea con la fuerza política con la que tú te enfrentaste en la calle en el 2011. Ya. Que no era esa policía, que era un tema mayor. Claro, sácate ese trauma. ¿no? Sácate ese trauma. Palabra que usó Carolina Toay que les cargó. Les cargó. El trauma les cargó. El trauma les cargó. Los golpeó. Ya, esto en la perspectiva de que para un mundo de centro izquierda dicen, este es el minuto, cerrando esta semana, que el presidente Gabriel Boric va a tener que armar un nuevo ecosistema. Un ecosistema que le permita gobernar los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque también la semana cierra con un vértice en la discusión cuánto Estado, cuánto privado vamos a tener, en este caso en el litio, que significó, ¿no es cierto?, un quiebre en la relación que parecía súper bonita en la mañana con el presidente de los empresarios, que termina esa tarde como muy áspera. Que también viene el programa de hoy, Ricardo Méndez. Muy áspera.
y tiene que ver con una definición que para el mundo de la centroizquierda más socialdemócrata es lo clave. Dicen, lo del litio es la agenda clave para entender finalmente cuál va a ser el ancla en la cual se va a mover el gobierno. Pero Claro, mira, y ahí el eje es pragmatismo o idealismo, ideología, digamos. Claro, algunos dicen, ese es el exactamente. eje, no, ¿no? te agrego Sí. que el tema de los bronces. Por eso digo, la mala fue el semana, perdona, Claro. para el Frente Amplio fue. El lunes, los bronces en el Comité de Y los Ministros. bronces, ¿por qué? Especialmente para Revolución Democrática, que sus grandes nexos son a través del mundo medioambiental. Entonces, se está generando un run en el mundo del Frente Amplio, y la llegada de Elizalde es muy bien vista en el PC. Así es. En un sector del PC ya sabemos cómo conversar, Claro. Ya. sabemos cómo pelear, sabemos cómo sentarnos a la mesa. Pero espérate, te quería agregar algo Sí. respecto de los bronces. Sí, dale. Escuché a Diego Ibáñez, el diputado, en la radio cooperativa. ¿Ya? Al día después de los bronces, dice, presidente de Convergencia Social, partido del El presidente. mismo que hizo la protesta. Dice, Afuera, bueno, yo afuera, espero del que los grupos sociales, ambientalistas, vayan a la justicia ambiental, impugnen esto. Entonces yo decía, apelando él a los grupos a que reviertan la medida que tomó su partido, el presidente de su partido. Con o sea, una- ¿cómo con- conversan eso? Eso me parece que una incongruencia, una discordancia que es más profunda que un Porque- sentimiento. Del propio partido del presidente. Sí. Una cosa más sobre el Comité de Ministros. Estaba integrado prácticamente por puros ministros del Frente Amplio. Porque no estaba Nicolás Grau, estaba la subsecretaria de Economía. Bueno, todos eran Pero prácticamente tú, todos del Frente tú apretaste un botón que es muy importante. Es la disyuntiva entre realismo, dicen el mundo político pragmático de la izquierda, y la nostalgia, y los jóvenes dicen, bueno, llegamos acá a hacer algo distinto, porque el temor que empieza al Huerta en este run, y si terminamos siendo un gobierno de la concertación, si terminamos siendo un gobierno conservador y que llegamos acá a hacer los grandes cambios, ¿por qué? Porque los temas de la agenda cambiaron. Y nuestro programa también cambió de una manera brutal. Dramática. Entonces, esta disyuntiva, cuánto Estado, que la vamos a ver en la discusión ISAPRE, la vamos a ver en la discusión previsional, la vamos a ver en salud, cuánto Estado, esa es lo que marca el tema como... Y lo otro, Y es también lo que está en los acentos del litio. por eso O sea, la digo, narrativa porque del litio es muy estatal. el litio va a ser como, en ese sentido, la carta GAN para entender los movimientos y cómo se mueven estas fuerzas. Claro, porque la parte más izquierda de la alianza, lo que quería era, de la Alianza Socialismo Democrático Sí. de la Prueba de Dignidad, lo que quería era, ¿sabe qué? Dígale a SQM que se acabó su contrato, quedémonos con todo y de ahí en adelante nos asociamos, porque Claro. alguien más va a saber producir litio. Querían Codelco en el fondo. Eso, no claro. una empresa mixta. Claro, Exacto. no, 100%. Por eso ese era el planteamiento, y de hecho hay una carta firmada por Sí. Y por ahí gente queda que hizo el planteamiento. el digamos. presidente queda ahí con los empresarios que encuentran que demasiado Estado y su grupo de base encuentra que es demasiado privado. Demasiado privado. Demasiado privado. Entonces, al final- por eso te hablo de que para un mundo del Frente Amplio aquí hay un run dando vuelta, y que no sabemos bien qué significa ahí la llegada de Álvaro Elizalde para ese mundo. Sí sabemos que el gobierno dejó de ser paritario y también dolió. Pero hay mucha esperanza de que además se reconstituya algo importante que no está funcionando bien en el gobierno, es un comité político como se conocía antes, con una jefa política como la ministra Toá, que pueda ejercer de jefa política y no de vocera y de tantos roles. De tantos porque roles, ahí también hay todavía una Y tensión que en el vuelva un comité. poco, y que vuelva un poco a la jefatura política A la propiamente jefatura tal, porque política. ha estado súper disgregada en Está el tema de a cargo, seguridad. Po. Claro, llevando la agenda legislativa, llegando seguridad, viendo el tema político de dos alianzas en pugna. Se espera que Elizalde pueda hacer ahí un refuerzo en la figura, pero hay bandos enfrentados en el comité político y hay que ver cómo decantan. La ministra Uriarte dice que no hoy día en la tercera. La ministra Uriarte Dice que es un no. mito. Yo voy a decir por qué no, porque creo que se los comenté en algún minuto. Porque ella se llevó muy bien con los chiquillos del Frente Amplio. Los chiquillos, esa es una Los palabra muy chiquillos. pachalita. La amaban. Muy Porque facilitista, la ¿verdad? palabra chiquillo. Es porque era simpática, entretenida, porque era como la tía que buena es onda. simpática. No quiero decir así porque quizás es medio descalificado. Pero era una ministra que tenía una manera muy fluida de relacionarse. Y Carolina Toá representaba todo lo que ellos impugnaron y desde dónde se constituyeron. Entonces era muy distinta. Y también, ojo con esto, cuando Carolina Toá llega al Ministerio del Interior, llega a hacerse cargo de una función que en este gobierno no había existido, porque Isquia Siches no había ejercido propiamente tal como jefa política del gobierno.
Entonces habían múltiples vocerías en ese comité político. Claro. Y Carolina Toá llega en su estructura como jefa, tuvo que pelear mucho ese espacio para reacondicionar un comité político propiamente tal. Y eso deja damnificados. Y eso tiene bandos enfrentados. Bueno, de alguna manera eso Y eso explica- desgasta. Sí, pues, bueno, desgasta mucho. sí. Desgasta Pero mucho. además te gasta mucha energía y además te deja mucho herido. Pues. Claro. De hecho, de alguna manera el reclamo por la paridad se explica por eso, ¿no? Se explica por eso. Porque si no, porque Exactamente. francamente, Claro. ¿de qué No, se es trata? una manera del fondo de sacar este rum por alguna parte. Exactamente. Claro, o yo tengo algún derecho a pataleo en esto. Sí. Porque si no es inexplicable que una ministra Sí, esté comentando el cambio de ministros de esa Porque manera, había ¿no? una molestia y había que probablemente expresarla de alguna otra manera. Ahora hay que tener también tranquilo, por lo menos, no sé si contento, pero tranquilo al público del Frente Amplio, po, que mira esto desde la distancia que está pasando, porque si uno hace el ejercicio, este gabinete es mejor que el gabinete de Bachelet 2. ¿En qué sentido mejor? Digo que este gabinete hubiera sido el de nueva mayoría tranquilamente. Sí. Lizalde, Toá, Marcel, Boric como miembro del gabinete, Ya. Frente Amplio dentro, habría sido la nueva mayoría y los comunistas dentro. La Camila nueva mayoría Vallejo con esteroides, con Bachelet digamos. arriba. Sí. O sea, ese escenario yo Y creo yo- que el sí. que tenía en la cabeza en algún momento la nueva mayoría, sin los DC. Entonces tú dices, bueno, empieza a mirar claro cuál es la diferencia con el Frente Sí. Amplio. Y no es para hurguetear en la maldad, sino que más bien es para establecer un diálogo que quizá, claro, es terrible que tus ideas no prosperen. Es terrible que te digan en el 4 de septiembre que todo lo que tú pensabas a la No gente era. no le gusta. A la gente no Es le gustó. claudicar, capitular. Y Noam Titelman tiene un análisis bien interesante porque dice, ¿Quién? estamos en un, Noam Titelman, Ah, sí. que me decía el litio, por ejemplo, estamos en un mundo extraño donde no sabemos si va a ser privado, si va a ser público completamente, pero no sabemos, al final, lo que no sabemos nos inmoviliza. Entonces ya, pero definan de una vez cómo va a ser esto y así nosotros sabremos defender las banderas o decir, sabes que este no es mi ¿sabes qué? gobierno. Esto fue demasiado, claro. Claudia. Y lo otro que se repite mucho es algo que han dicho muchos analistas, Cristian Valdivieso, que ahora suena al interior de los partidos. Este presidente, que por una parte, te lo dicen todos, ha madurado. Ha tenido una metamorfosis que para un mundo centro-izquierda no es que se haya traicionado, sino que ha evolucionado, entendiendo que el ejercicio del cargo te exige una mirada más panorámica y que él habría madurado más rápido que probablemente algunos de su mundo político. Pero que tiene estos reflujos, por así decir, como decía Valdivieso, en que el presidente a veces toma una decisión, vale nada, dice, tenemos suspicacia, ustedes, las tengo yo, busquemos acuerdo, pensemos en el país, un tono muy, como muchos han recordado, ese país del 2000, ¿no? Pero que por la tarde, lo dice Macay en la entrevista ayer en el Mercurio, que dice un presidente que parte hablando como Lago y termina hablando como Allende. Entonces, que se tropieza porque en alguna parte, después que habla como desde una postura, siente que le tiene que hablar un poquito a los propios. Esa disyuntiva, Sí, por eso digo la Y encrucijada de hecho la Boric. política del litio es hablarle a los propios. Entonces, la narrativa esa es como está la desarrollada. encrucijada. Que las señales terminan siendo equívocas, se avanza, pero siempre se retrocede un poco para hacerle un guiño al propio. Ahora, todos El problema es que- te dicen que Boric ha madurado mucho y que es notorio su crecimiento, digamos, como un hombre de Estado. O sea, lo que voy es que no sé si hay casos de renovación ejerciendo el poder en Chile, porque la renovación socialista fue en el exilio, Total. Sí, fue pues, sin fue poder. por la travesía en el Total. desierto. Claro, Total. entonces, chuta, renovarse en el poder es distinto a renovarse fuera, en el exilio. Sí. Vamos a ver cómo sigue todo este Y lo último asunto. para Lo cerrar, último. eso en lo que digo, el ecosistema, ojo, porque la discusión sobre los 50 años está empezando a constituirse no solo como lo vamos a conmemorar, sino divergencia respecto de qué rol debiera jugar ahí también el gobierno y el propio presidente Boric, que él tiene una cosa con el allendismo muy fuerte, con la figura de Allende. Y muchos dicen, lo que no puede pasar es que el presidente Boric, nuestro presidente más joven de la historia, termine cristalizando una suerte de continuidad del legado de Allende, porque lo que él debería hacer en este minuto país sería ser el actor de los próximos 50 años. Claro. Pero No, el propio presidente tiene un vínculo con el socialismo que nunca lo ha ocultado de sentirse muy parte de esa cultura. Claro, y el riesgo que queda anclado en medio siglo atrás, digamos. Y que cristalice un poco ese retorno. Esa idea. Oye, me Hay dice esa duda Costito, ahí. me dice una ¿Ya? diputada, no voy a decir su nombre, pero que dice que el PDG le va a ir harto bien, que no me fije solo los republicanos. ¿Quiere ir harto bien? Sí, lo ha dicho Pepe Out harto también. Una diputada que aparece en la franja.
Ah, Ok. Dice que el voto de izquierda y centro que está contrario al gobierno se va al PDG, no se va a republicano. Lo que es súper loco, ¿eh? Porque la franja del Partido de la Gente es totalmente derecha. No hay, Claro. es impresionante. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue. Nos quedan 2 semanas para la elección. Oye, Claudia Mariana, Álamo, gustazo. Quique Mujica, muchas Estén gracias bien. por esta mesa Chao, de que periodistas de estén este bien. domingo acá en Mesa Central, que también hacemos con nuestros auspiciadores. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y a acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Al regreso de la pausa, el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, que ya está acá, se va a encontrar con Quique Mujica, que estuvo hablando sobre la UDI y el Partido Republicano recién. Aquí esto va a ser muy interesante en los comerciales. Les cuento a la vuelta de la pausa en qué quedó esa pelea. La pausa y volvemos con el senador Macaya, no peleando, sino que conversando sobre política. Macaya, que dice que el presidente Boric fue como Ricardo Lagos el jueves en la mañana en la ENADE y como Salvador Allende el jueves en la noche al anunciar la política nacional del litio, lo que se ha considerado como una frase ingeniosa. Está el senador Javier Macaya acá en el programa. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Más allá del ingenio en articular la frase que se le reconoce, senador, ¿realmente como Allende no se pasó un poco de...? Mira, es que hemos tenido en el ejercicio del cargo al presidente Gabriel Boric con muchas contradicciones, con muchos cambios de opinión en temas importantes que en algunos casos son positivos. Yo celebro que el gobierno haya cambiado de opinión en los estados de excepción, en el respaldo a Carabineros, en el TPP, en el tema de los retiros. O sea, son muchos los temas, en cómo se mira la política del manejo de la pandemia sanitaria durante el gobierno del presidente Piñera. O sea, creo que ha tenido en el ejercicio del cargo que ir madurando de cierta forma en su mirada respecto a ciertos temas. Pero es que es demasiado evidente, es demasiado simbólico que el mismo día que estuviste en ENADE hablándole en un aplaudido discurso a los empresarios, defendiendo la colaboración pública-privada, el rol de las empresas en la creación de valor en Chile, que ese mismo día, en la tarde, anuncie de alguna manera la estatización de la industria del litio. Me parece que es algo que no funciona. ¿Cómo la estatización de la industria del litio? Bueno, los titulares, querido Iván, de alguna manera apuntan en ese sentido. O sea, es separar la evidencia de lo que ha funcionado. Además, en el litio probablemente es la industria donde ha sido más evidente en los últimos años de cómo los privados han sido capaces de crear aún más valor que una empresa pública en esta misma actividad. O sea, a partir de contratos de arrendamiento de un mineral no metálico que es propiedad del Estado de Chile. ¿Estamos claros? Absolutamente claro. claro. No se puede, como decía el ministro Lizalde, ahí mismo parado hace un ratito, no se puede estatizar lo que ya es estatal, digamos. No, pero en el fondo es ver cómo tú pones al Estado empresario en función de crear valor en una industria donde la ventana de tiempo, y todo el mundo, la evidencia internacional así lo indica, Chile ha sido superado por Australia como el principal productor del litio a nivel mundial. Lo que hacen los países con los que competimos hoy día, lo dijo hasta Elon Musk ayer. O sea, esto es cómo tú le creas valor agregado. Litio hay en muchos lugares del mundo y estratégicamente incluso yo te diría que el cobre es más estratégico en el futuro de la electromovilidad por lo que significan los cables de cobre. En un sentido, puede ser, sí. Y el año pasado, el 2022, 2 empresas privadas, SQM y Albert Marle, le produjeron al Estado de Chile el doble del valor en pago, en plata para el Estado. O sea, el Estado recibe más utilidad si es capaz de hacer buenas alianzas estratégicas con los privados para la creación de valor. Y por eso, a mí lo que me pasa con el presidente Boric en estas materias es que muchas veces, quizás por entregarle ciertas señales a su tribu, a sus personas, a una de las almas de la coalición, que es la alma que está más a la izquierda con el Partido Comunista, caen estas contradicciones que yo creo que son complejas para la construcción de lo que necesitamos, que es cerrar temas importantes para el futuro de Chile. Pero no está haciendo también un cambio, porque de lo que hablaba el gobierno hace, ya no en su programa de gobierno, ya no en la elección presidencial, hace 6 meses, era de que el litio fuera 100% estatal, que hubiera una empresa nacional del litio que se encargara de este asunto. Esa era la posición hace no tanto tiempo, y ahora se está hablando de, efectivamente, el control de las decisiones estratégicas, el control mayoritario de las sociedades y una serie de cosas donde, además, la ministra de Minería, Marcela Hernando, decía el otro día en Tele 13 Radio que estamos llegando como 10 años tarde, digamos, 10 años en que gobernaron la derecha y la izquierda y no pasó nada con el litio. Pero mira, si el Estado de Chile le pasó a Codelco hace unos años atrás la posibilidad de explotar en el salar de Maricunga... el 2016. Hace harto rato. Sí, pues porque es lento, están recién teniendo resultados preliminares. Y ahí está el problema, pues, Iván. Vamos a perder la ventana de oportunidad cuando recién, el año pasado, $5.000 millones. Es una cifra que, y más plata que eso.
O sea, una cifra que quizás se un poco pierde, más de 5.000, sí. pero son muchos recursos. O sea, y eso se hizo con un esquema donde yo en eso celebro a Eduardo Vitrán, el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, que tuvo la habilidad de hacer un buen contrato, una buena negociación con las empresas para ser capaz de agregarle valor, obtener mejores resultados para el Estado de Chile. O sea, y que capturar más renta, no agregar valor. Bueno, o sea, significa que por sobre un determinado precio, el Estado captura cerca del 60% del valor de venta. Y para el Estado de Chile, ¿qué más importante que tener recursos para financiar políticas sociales, educación? O sea, yo no tengo ninguna duda de que ahí está el camino, y si nos perdemos en esto de pasarle, no sé, a una empresa estatal, Enami es una empresa estatal que está relacionada con la minería casi quebrada. O sea, vamos a perder una discusión de 1 año, 2 años en el Congreso, que nos vamos a agarrar de las mechas de repente respecto a si aprobamos o no esta cuestión. Tiene un quórum alto, yo creo que no se va a lograr. Eso es, pues a eso me refiero. Si esto es una cuestión que tiene que pasar por el Congreso. Pero usted dice que usted no está de acuerdo en crear una empresa. A mí no me gusta. No me gusta como foco del Estado empresario. Creo que ha fracasado en todos lados en el mundo. Ahora, esa es una cosa, y otra cosa son las asociaciones público-privadas. Bueno, y eso es, y ahí es donde hay que apuntar. Lo que ocurre hoy día en la Corfo y lo que ocurrió con Eduardo Vitrán y la continuidad después de los distintos vicepresidentes ejecutivos que tuvo la estatal, la corporación, fue agregarle renta al Estado de Chile a los niveles que usted me indica. 60% de un socio bastante importante para conseguir ese valor, y para conseguir 5.000 millones en un año, el doble de lo que consiguió Codelco. Yo creo que es la evidencia más empírica de que ahí está lo que funciona. A un precio extraordinario que es difícil que se repita. Pero ojo. Bien, ahora, por eso hay que verlo bien en el futuro. ¿Hay un trauma en el mundo político con SQM? Por lo que pasó, porque fue una empresa estatal que se privatizó, porque por el tema del escándalo de las platas políticas. ¿Hay un trauma con eso? Yo creo que el pragmatismo que se demostró al final del gobierno de la presidenta Bachelet por Eduardo Vitrán demuestra que, a pesar de que es un tema complejo de manejarlo, si se toman las mejores decisiones pensando en el interés de los chilenos, no pensando en qué puede pasar eventualmente con China, porque no sé si te fijaste que había una discusión respecto a que una empresa estatal al final puede terminar significando algo para que empresas estatales de otros lugares del mundo básicamente puedan tener acá una participación importante. Yo no creo que haya un trauma, no debiera haber un trauma si tú eres capaz de reconocer la creación de valor, y en ese valor yo lo voy a poner en términos muy, muy fáciles, es plata, es mucha plata. Con 5.000 millones de dólares el Estado de Chile puede financiar una cantidad de cosas que de repente perdemos las dimensiones. Ya, pero mire, usted mismo puso el punto. Si viene una empresa china, estatal, a explotar el litio, porque tiene el know-how, sabe cómo hacerlo, en fin, puede incluso competir con SQM en experiencia, en capacidad de producir, ¿no tiene sentido que el Estado se resguarde las decisiones estratégicas y la participación mayoritaria de una sociedad como esa? Es que hoy día lo que está haciendo el Estado de Chile, con la señal que se le está entregando al mundo privado, una señal de absoluta desconfianza de sus capacidades. Uno puede, por otro tipo de vías, evitar de que en manos extranjeras quede un recurso natural tan importante. O sea, acá tenemos empresas, de hecho, la empresa de la que hablamos hoy día tiene accionistas chinos, la otra empresa importante tiene accionistas americanos, y por eso hemos logrado, a través de una colaboración público-privada, a través de una alianza estratégica que permite que el Estado reciba los beneficios de esta explotación a niveles históricos y que nunca antes se han visto. A mí, por eso, si tú miras solamente en la minería, que es una actividad igual de estratégica, igual de importante, así como litio hay en muchos lugares del mundo, cobre no hay en muchos lugares del mundo. El futuro de la electromovilidad está dado también por los cables de cobre. Mira, Enami, ¿cuántos cables de cobre, o Codelco, cuánta capacidad de entregarle valor agregado a su industria? Pero no me va a decir que quiere que declaren el cobre un recurso estratégico. Pero que te estoy diciendo al final, Iván, acá uno tiene que mirar desde la perspectiva del Estado empresario si ha funcionado en generarle valor agregado a una actividad tan importante como el cobre para Chile, y ahí está la evidencia. Hay 30 años de evidencia en una actividad, el sueldo de Chile, una actividad muy importante. Codelco, la empresa más importante productora de cobre en Chile, el año pasado fue superada en el doble de lo que significa la entrega de recursos para el Estado de Chile por la producción, colaboración privada y pública de litio. Y yo creo que por lo mismo ahí se demuestra dónde está el camino. Sí, sin que el Estado ponga ni un peso, digamos, sí. Además. Oiga, este tono que ha tenido la UDI estos últimos mes y medio, ¿tiene que ver con el 7 de mayo? ¿Tiene que ver con lo que se ha llamado la disputa con republicanos en la derecha? ¿Cuál tono? Este tono de oponerse, decir que la empresa nacional del litio va a votar en contra al tiro. A ver, nosotros creemos que primero
en estas materias hemos pensado siempre igual. O sea, si tú revisas la historia y dónde están fundadas las ideas y los principios de la UDI, no están en el Estado empresario. No están en el Estado empresario, Ya, están en... Ahora, yo creo que la crisis que vive la política hoy día en Chile es tan profunda que se requiere tener una oposición que, además de ser firme, sea eficiente en conseguir resultados. Y creemos que lo hemos conseguido en proyectos importantes como la ley Nayin Retamal, la ley de las 40 horas. O sea, no hemos tenido un cambio de discurso, sino que también una cierta dosis de eficiencia y pragmatismo para conseguir senador, resultados. Discúlpeme, pero en las 40 horas sí que tuvieron un cambio. Si se acuérdense que el ministro Monker, cuando era ministro del Trabajo, hizo un proyecto de 41 horas para oponerse al proyecto de 40 horas. ¿Y tú crees, Iván, y tú crees que el proyecto de 40 horas que ingresó al Congreso hace 3, 4 años atrás es igual que lo que se aprobó hace 2 semanas en el Parlamento? Me consta que no, digamos. Me consta que no, pero digo... la pregunta es cómo se consigue eso. Ustedes cuando eran gobierno se ponían como locos a eso. Pero bueno, oponerse logró que ese proyecto fuera modificado de manera importante, que se construyera un acuerdo, que se construyera y que tuviéramos la posibilidad de construir un acuerdo que mejorara sustancialmente el proyecto, que le metiera flexibilidad, que tuviéramos la capacidad de entregar un producto absolutamente diferente al que se presentó. Y esa es la gracia, y esa es la virtud de hacer oposición desde una perspectiva no solamente de lo simbólico, de acá quién es más de derecha o quién es más duro con el gobierno, quién es más polarizante. O sea, yo no tengo ninguna duda que hoy día la UDI, la oposición al gobierno desde la perspectiva de Chile Vamos, hemos logrado mejorar sustancialmente distintos proyectos de ley siendo una oposición más eficiente. Ya, pero y eso sí tiene que ver, tenemos elecciones el próximo 7 de mayo. Yo creo que lo que se juega en Chile es demasiado importante como para en este momento estar planificando estrategias electorales. Ahí lo digo a título de lo que estuvieron conversando en el panel anterior sobre el Partido Republicano. Yo no creo que es súper frívolo desde mi perspectiva hoy día analizar una estrategia que es visible, que ha sido de alguna manera evidenciada de atacar particularmente a la UDI, buscando un nicho electoral, tildándonos de blandos, de entreguistas, de llegar a acuerdos con el gobierno en temas importantes. Ellos tomaron una decisión de recorrer un camino de crecimiento de su proyecto político. Creo que esta elección no era para eso. Yo creo que nosotros tenemos distintos desafíos electorales en el futuro, parlamentarios, alcaldes, que podrían permitir de alguna manera una competencia en esa lid. Ellos tomaron la decisión de competir al tiro. Sí, de competir ahora y a nosotros lo que nos corresponde es tratar de construir una opción real donde ciertos principios comunes que existen con esa parte de la derecha sean capaces de tener una visibilización distinta a las 3P que muchas veces muestra esa visión, las 3P de la polarización, dividirnos entre buenos y malos, y el mismo error que comete muchas veces la izquierda. Y reformista. Exactamente, y es lo mismo que le pasó en su momento a la izquierda, o sea, quién es más, le pasó en su momento a la lista del pueblo de quién era más duro y quién era mejor o peor heredero en este caso de la tradición de la concertación. La posverdad, creo que hemos tenido episodios derechamente de falsear información, de cuando... Bueno, tuvieron esta semana una pelea importante a partir de una frase del senador Chaguán. Importante e injusta, porque la posición de Chile Vamos en materia de pensiones, de la libertad de elegir en materia de fondos previsionales, de que no nos parece que existe un ente ni pagador ni administrador de los fondos previsionales estatal, tiene mucho que ver con la discusión sobre ¿Usted está seguro que fue un error de Chaguán? ¿O efectivamente el senador Chaguán puede estar pensando en otra cosa? Él lo aclaró de esa manera, y aunque no lo fuera, pueden existir distintas visiones. Porque él parece que se estaba refiriendo a una FP estatal, ¿no? Yo entiendo que sí. ¿Usted está en contra de una FP estatal a propósito? Mira, va a depender. Yo no confío y no creo que el Estado empresario sea la solución a los problemas en materia de pensiones. Creo que no son más eficientes. El medio edificio pero pregunta cuáles son los resultados del Banco Estado respecto de los otros bancos de la plaza. Porque quién es más eficiente, dónde son. Por supuesto. Bueno, hay como 60 comunas donde solo está el Banco Estado, no hay ningún otro banco de la plaza. Por supuesto, y tú probablemente vas a entrevistar al presidente de la CPC después de esta y le puedes preguntar, y quizás dentro de las propuestas, en algún momento de la centro-derecha, de ver cómo se llega a un acuerdo en pensiones, la presencia de una FP estatal podría ser una solución. Pero yo no creo que sea más eficiente y mejor administrado los fondos de las pensiones de los chilenos por una FP estatal. Habría que verlo, habría que tener la prueba. Y habría que dejarle a los chilenos la libertad de elegir, no que te obliguen a estar en esa entidad. Dejémoslo de pensiones reservado por un rato. Volvamos al asunto con el Partido Republicano. Esto está enervando a tal nivel que hoy día Isabel Pla, que es columnista en Tele 13 Radio, pero también columnista del Mercurio,
dice que, referencia al Partido Republicano, leyó la columna, ¿no? Era su vicepresidenta hasta hace poquito. Leí, soy muy amigo de ella. Relaciona republicanos con el fanatismo y el autoritarismo. Y Enala Raimat en Exante, una entrevista en Exante, expresidente de Opel y también columnista de Tele 13 Radio, dice: republicanos quiere el fracaso del proceso constituyente. Y van a estar adentro y pueden querer hacer fracasar el proceso constituyente. Mira, yo creo que acá hay dos caras. O sea, no es una mirada muy halagüeña respecto a los rivales. No, y acá hay dos caras de una moneda que a mí me preocupan. Que si tú revisas declaraciones del alcalde Daniel Jadot, de un dirigente importante político de la izquierda como el gobernador de Valparaíso, Mondaca, te dicen: este es un proceso que está capturado, un proceso que yo prefiero que retrocedamos 3 pasos hacia atrás y hoy hagamos otro distinto cuando los vientos vuelvan a soplar a favor de nuestras ideas. No les gusta. Y de hecho lo han dicho. Ahora, técnicamente ellos están más a la izquierda que el gobierno. Daniel Jadot está a 30 centímetros de estar fuera del gobierno. Hay hartas declaraciones en ese sentido, pero representan un mundo, representan una cara de la polarización del extremismo de izquierda. Yo creo que no todos, y no quiero generalizar acá, porque a mí lo que sí me interesa es poder construir en el futuro identidad para solucionar la crisis de Chile y tener la capacidad de que en diciembre ojalá los republicanos también estén tratando de sacar adelante la tarea de no dejarnos en un limbo permanente, en un loop permanente respecto al tema constituyente, que no lo hayamos cerrado. Eso sería muy grave para el futuro de Chile. Por eso en la otra cara hay personas que se van a parapetar en el statu quo, se van a parapetar en decir: no hagamos ningún cambio, mantengamos la Constitución como está, vote por mí hoy día y en diciembre vamos todos juntos por el rechazo. Me parece que... ¿Le parece una cuestión ilegítima? Mira, es repetir el error del proceso anterior. Yo creo que es repetir el error de la famosa frase que, no sé, quizás si le va muy bien a nuestro sector, a Chile Vamos, uniendo los votos del Partido Republicano y las personas que sean oposición al gobierno del presidente Boric, podríamos repetir el mismo error de acá los cambios los vamos a poner nosotros. Esa frase que decía acá, ¿no?, de Stingo, sí. Las reglas las ponemos nosotros. Yo creo que sería un error de este proceso constituyente si se plantea, aprovechando que los vientos están soplando más favorablemente hacia las ideas de orden público, autoridad, de la agenda de seguridad, de decir: bueno, acá las reglas las vamos a poner nosotros. Yo creo que las reglas se tienen que construir. Hay un ejemplo ahí en el comité de expertos que se están construyendo. De todas maneras. Y eso es, pues, y ese es el error que sea mayoría en el Consejo de la derecha. De todas maneras, y ese es el error que no se puede volver a repetir. Sea cual sea la votación, creo que hay que construir un acuerdo para cerrar este tema. No puede ser parapetándose en el inmovilismo. Lo decía Arturo Fernández hoy día en una entrevista en el Mercurio. La Constitución, por lo menos lo que se ha escrito hasta el momento por los expertos, es algo diferente a lo que tenemos hoy día. A la Constitución del 80. Absolutamente, desde la perspectiva de derechos sociales, desde la perspectiva también de las bases de la institucionalidad, y eso hay que celebrarlo, y hay que aprovecharlo, y hay que darle continuidad después de la elección del 7 de mayo, pero para eso hay que entender lo importante de los desafíos que tenemos en los próximos 50 años, que si en diciembre no cerramos este proceso de forma exitosa, bueno, vamos a haber fracasado como generación política. Ahora, solo para continuar con lo que dice Isabel Pla respecto al autoritarismo en el Partido Republicano, ¿a usted no le parece que soplan vientos favorables para el Partido Republicano cuando en Calama la ciudadanía parece exigir que estén las Fuerzas Armadas a cargo del orden público? Mira, de nuevo, las 3P: populismo, polarización y posverdad. Tú puedes tener soluciones fáciles a problemas complejos. En el populismo, los retiros de los fondos de pensiones son un perfecto ejemplo de cómo el populismo finalmente termina haciendo eco de una mala política pública. Tú en materia de seguridad podrías decir: oye, acá el gobierno ha tenido una mirada absolutamente nefasta en materia de inmigración ilegal a Chile, y decir: bueno, hay 40.000 personas presas, un poquito más de personas privadas de libertad hoy día en Chile, metamos presos a todos los inmigrantes ilegales que llegan a Chile, 600.000 personas. ¿Tú crees que tenemos capacidad para solucionar el problema construyendo cárceles para 600.000 personas? No, es el camino a un campo de concentración. Exactamente. O sea, y quizás es una solución que aparezca en términos de discurso, de endurecer el discurso, fácil, y empatice con un momento delicado en estas condiciones. Lo mismo me pasa con la polarización. La izquierda divide a los chilenos entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre pueblos originarios y chilenos. Muchas veces el purismo o la extrema derecha también divide a los chilenos entre los que son los que renuncian, los que son entreguistas
amarillistas, traidores y globalistas de la ONU, a aquellos que somos puros y tenemos las ideas correctas de la derecha. O sea, creo que eso, y si tú lo unes a la posverdad, esas 3 P le han hecho demasiado mal a los países que la han implementado, y creo que es un futuro que avisora desgracia si no somos capaces de entender de que tenemos que arrancar de eso. Ya, pero ya que estamos en el asunto del populismo, supongo que no está de acuerdo usted con la decisión que tomó la bancada de diputados de la UDI de dejar en libertad de acción a sus parlamentarios por un sexto retiro. No, primero hay 2 cosas en esto, qué bueno que me preguntes. La libertad de acción es legal, es requisito de legalidad. Sí, porque no hay órdenes de partido. Los partidos políticos no pueden entregar órdenes de partido. Es de suyo, ya. Es de suyo, y por eso quizás está mal dada esa noticia, porque la UDI tiene una posición institucional en contra de los retiros de los fondos de pensión. O sea, hemos votado en contra, la gran mayoría. Un diputado de la UDI no puede votar a favor. Yo la recomendación no puede ser instrucción. Para nuestros diputados es votar en contra, y eso tiene... Porque cuando fue el primer retiro sancionaron a 3 diputados. Finalmente no se aplicaron sanciones por el Tribunal Supremo por este tema de las órdenes de partido, ojo, pero evidentemente acá hay una distancia muy importante con cualquier parlamentario de la UDI que toma una decisión en ese sentido. Acá hay un tema legal y hay un tema también moral. Nosotros desde la perspectiva de los principios sabemos que los retiros son una pésima política pública que empobrece sobre todo a las personas que ya son muy vulnerables y que no tienen recursos y que van a ser afectados principalmente por el tema de la inflación. O sea, en lo concreto, ¿no hubo una señal política de que hay libertad de votar por lo que sea? No hay libertad, no hay una libertad en términos de entregar una instrucción en ese sentido, nuestra instrucción y una recomendación, y nuestra capacidad también de convencer a los parlamentarios que tengan dudas, es votar en contra. Y eso vamos a hacer todos los esfuerzos para cuando finalmente se vote esta mala política pública en el Congreso desde la UDI para que esto sea rechazado. Mira, te lo dice alguien que ha votado, hasta el del presidente Piñera lo voté en contra, porque me parecía que era una mala política pública, y fuimos, no sé, creo que somos 6 o 7 los que en toda la historia de los retiros los votamos siempre. Me llamó la atención porque yo creo que el diputado Ramírez está entre esos también, ¿no? Es la misma. Sí, yo creo que el diputado Ramírez lo que sí tiene que administrar es algunos parlamentarios que en el pasado nos ha ocurrido, que tienen quizás compromisos con sus electores y han jugado palabra en esto, y bueno, seamos capaces de entregar la evidencia porque es una mala política pública. Hace un par de, no sé, la semana pasada, hace algunos días en Tele 13 Radio conversábamos en la mañana, y usted estaba muy duro en el tema de la seguridad y muy taxativo respecto a que la principal responsable en el tema de la seguridad era la ministra del Interior, Carolina Toá, y que el presidente tenía que tomar decisiones respecto de su cargo, respecto de su acción, respecto de su responsabilidad política en el tema de la seguridad. ¿Sigue pensando eso? Yo creo que el Ministerio del Interior no da abasto para la cantidad de responsabilidades que tiene el manejo de la administración interior del Estado, y es la razón por la cual nosotros creemos que tiene que haber un Ministerio de Seguridad aparte, distinto. Cuando las recomendaciones de cambio de gabinete vienen de parte de la oposición, no tiene mucho sentido. Yo creo que acá es importante encontrar por parte del oficialismo un mayor orden en la agenda de 31 temas de la agenda de seguridad. Tú ves que acá... Pero esa agenda la acordó la propia ministra Toá. Bueno, ¿La evalúa bien o la evalúa mal? Eso me parece bien. Me parece bien que se haya sentado con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados para acordar esa agenda. Lo que yo evalúo mal es que no tenga la capacidad de ordenar a su coalición, que le dicen no le vamos a firmar un cheque en blanco, no vamos a estar disponibles a cualquier agenda, vamos a ir eventualmente al Tribunal Constitucional como amenazaron con la ley Naim Retamal. Si ahí es donde está la existencia de las dos almas. Pero estuvieron a punto. ¿Y por qué no fueron, pues, Iván? ¿Y por qué no fueron? Porque dramáticamente y lamentablemente falleció un carabinero. Esa fue la razón por la que no fueron. Esa fue la razón por la que no fueron. O sea, el gran problema en materia de seguridad, el gobierno, la ministra Toá, Boric, el presidente, no lo tiene con la coalición de oposición, ni con nadie en la oposición, yo te diría. Hoy día el problema en materia de seguridad lo tiene con la existencia de estas dos almas, que es un poco lo mismo que subyace a esta diferencia de un presidente que en la mañana da un discurso pro-empresario y en la noche habla del Estado empresario. O sea, creo que esa dicotomía la vive también en la agenda de seguridad cuando con proyectos tan importantes como la ley Naim Retamal son aprobados y al día siguiente se presentan reglas de uso de la fuerza que moderan ese proyecto. Nosotros para la primera agenda estamos disponibles, con esa alma de la coalición vamos a tratar de empujarlo y sacarlo de acuerdo, y con la otra, bueno, le corresponde al gobierno ordenarlo. Nosotros somos oposición y muy fuertemente a esa otra alma del gobierno. Ya, pero pedirle al gobierno que retire el proyecto, decirle al gobierno que hay unas determinadas condiciones, incluyendo el retiro del proyecto de reglas de uso de la fuerza, para poder llegar a otros acuerdos, igual no es una señal demasiado
amable. Es que tú no puedes hacer política a la carta, Iván. No puedes hablar de una reforma tributaria si al día siguiente le estás poniendo urgencia o discusión inmediata a la votación del royalty. No puedes tratar de manejar la agenda de seguridad haciendo cherry picking, como decía en su momento el propio actual presidente. Creo que esto tiene que tener una mirada integral. O sea, si se quieren construir acuerdos en pensiones, nosotros tenemos una mirada respecto a la libertad de elegir, del derecho a propiedad, de lo que significa una mirada en materia tributaria, de lo que significa... Ya, pero no me va a decir que el acuerdo de pensiones depende de la regla del uso de la fuerza. Pero hay una mirada... Tú no puedes... Porque ustedes no son gobierno, si ustedes perdieron la elección. Pero está bien, y el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, y ahí es donde se tiene que construir la conversación, pues, Iván. Y en eso nosotros estamos disponibles a construir esa conversación. Hemos estado y hemos dado muestra en el pasado, bien reciente, con dolor incluso, y con muchas acusaciones que han sido injustas, de estar disponibles al diálogo, a construir acuerdos en los temas que son importantes. O sea, no tenemos que poner credenciales arriba de la mesa respecto a eso. Pero obviamente tenemos ciertos principios y ciertos valores que buscamos ser una oposición eficiente, ¿eh? Y en esta materia, seguridad, pensiones, agenda tributaria, la disposición está. Ahora, no en cualquier momento, Iván, porque el actual momento, y de repente al oficialismo se le olvida, las peores decisiones en materia de políticas públicas que se han tomado en los últimos años han sido siempre antes de una elección. Ha pasado con los retiros. O sea, si tú te pones a afinar hoy día una gran agenda en materia, por ejemplo, tributaria, pensiones, bueno, eso yo no tengo ninguna duda que va a ser utilizado también para el 7 de mayo, no sé, pues se generen informaciones que no son las correctas respecto a esas conversaciones. El 8 de mayo conversan. Yo creo que hay más posibilidades. Ya, senador, muchísimas gracias por la gentileza. El senador de la UDI, Javier Macaya, presidente de ese partido también, esta mañana acá, en medio de la gentileza estar acá. Encantado, Iván, gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días. ¿Están enojados por la política nacional del litio? No enojados, desconcertados. Desconcertados. Se veía como enojado, ¿eh? Puede ser, porque ese día en la mañana estuvimos todos bastante amigos, bastante comprensivos del discurso del presidente. Había un buen ánimo para conversar, para también trabajar juntos en políticas públicas, y en la noche entonces sale esto que quizás nos podrían haber avisado un poco antes, o como se trata de una política nacional, bueno, habernos involucrado antes en el diseño de la política nacional. Yo creo que ahí podríamos haber quizás entendido mucho mejor, y no hoy día que estamos mirando también un poco más ideológicamente la propuesta, porque evidentemente cuando el Estado se hace cargo con un 51% de participación, los incentivos no son buenos para el sector privado. Ahora, ¿qué es lo que realmente les sorprende? Porque hablan de nacionalización de un recurso que es estratégico para el Estado, y eso está incluso a nivel constitucional, y eso eso pasa hace más de 40 años, digamos. No hay una novedad en eso. ¿Qué es lo que realmente les llama la atención en esto? Si yo quiero hacer y esto es un gobierno de izquierda, además, o sea, no es... Sí, claro, pero si yo quiero hacer un negocio contigo y yo pongo el capital, pongo la tecnología, y después tú haces lo que quieres con los resultados de ese negocio, no es atractivo para nosotros como empresarios privados. Entonces, eso también llama la atención desde el punto de vista de la conformación de esta política nacional. Y usted dice que un socio mayoritario puede hacer lo que quiera, digamos. Puede hacer lo que quiera, de hecho tiene el control de la compañía. Ya, pero más o menos se entiende que se van a repartir más o menos mitad y mitad los resultados, digamos. Es que cuando uno tiene 51%, Iván, no necesariamente vas a repartir la mitad y mitad de los resultados. Ya, o sea, hay que aclarar los términos de cómo va a participar el sector privado, pero aquí, como te digo, hay otro factor importante que creo que es destacable. Cómo nosotros en el futuro y en otros procesos, en cuanto el Estado quiera participar, va a considerar realmente a los privados. Espérese, reservemos eso por un momento. La ministra Hernando el viernes en Tele 13 Radio decía que básicamente el modelo de negocio es que el Estado tiene los salares y el litio propiamente tal, y que tiene que llegar un privado y poner el capital para hacer las prospecciones, todos los estudios y para desarrollar el trabajo productivo propiamente tal, y que esa es la ecuación, digamos. Nosotros ponemos, la sociedad pone el mineral, el privado pone el capital. Y que dependía de cada salar más o menos cómo va a ser esa asociación en su detalle, digamos. ¿No le parece como modelo un modelo posible? Cuando uno tiene que invertir y tiene, de acuerdo a lo que
también dijo la ministra, eventualmente preferencia, lo que está escrito en la política, respecto a la explotación, pero nada asegura eso. Entonces el privado puede invertir en prospección, en exploración, nada le asegura que en definitiva pueda también explotar el mineral posteriormente. Hacen la explotación después. Claro, y esas son las cosas que tienen que clarificarse, porque creo que es un elemento importante cuando estamos hablando de una política nacional y no una política de este gobierno en particular. Entonces lo que yo te planteaba, debiéramos haber conversado quizás antes, ¿no es cierto?, habernos puesto de acuerdo y ahí en conjunto salir con una política nacional si estamos hablando de algo tan importante como el litio. Puede ser, pero es razonable estar reclamando por la estatización o por la nacionalización de algo que por de pronto, como decía el ministro Elizalde hace un rato, ya es nacional, ya es estatal, digamos. No, es que estamos claros que es estatal. Si eso, yo creo que ahí no hay ninguna duda, no hemos planteado eso. La inquietud viene porque si eventualmente nosotros vamos en otras industrias a enterarnos que el Estado también va a participar con el 51%. Y eso es ir estatizando la economía y está el fantasma ideológico presente, dada la composición que tiene el gobierno. Eso es una realidad. Se lo pregunto, vamos al tiro a ese tema, pero Jessica Marticonena le pregunta que dio a la ministra de Minería en el Mercurio, y la ministra dice que el contrato, le pregunta, ¿el contrato ese como es justo? Y ella dice, yo creo que no es justo. ¿Qué le parece? Mejoremos los contratos, negociemos de otra forma, que eso es lo que está planteado. Pero por lo que usted sabe del contrato con SQM, ¿no le parece justo? Bueno, te voy a devolver la pregunta. Ese contrato le está generando al Estado cerca de 5.000 millones de dólares en ingresos que no tenía considerado. Entonces yo creo que es un buen negocio para el Estado. Ya, o sea, hay que mirarlo desde esa perspectiva. Desde nuestra perspectiva. Hay que mirarlo por los resultados. Sí, los resultados de ese contrato le están generando beneficio al Estado. Ya, pero lo he dicho 2 veces, usted dice, partimos así con el litio y después nos vamos a pasar a otras industrias. ¿Usted cree que en la minería o sea, en la minería del cobre podría pasar? ¿O en otras industrias de recursos? Podría pasar, o incluso, por ejemplo, en la industria portuaria que hoy día está concesionada. Ya. Que el Estado determine, ¿no es cierto?, que efectivamente ellos quieren participar en el 51% de la concesión. ¿Pero no sería legítimo? Bueno, es que desde mi punto de vista, cuando tú entregas algo, cuando estás poniendo capital, cuando hay inversión en grúas, ¿no es cierto?, la legitimidad va por el lado de los impuestos, va por el lado de la recaudación que tiene el Estado. Y en función de eso, ¿no es cierto?, se han establecido estas políticas públicas con incorporación de los privados. Eso es lo que nosotros hoy día consideramos que es razonable, que es legítimo y que además, Iván, genera los incentivos para poder invertir en estas industrias. De acuerdo, yo no le discuto eso. Lo que le digo es, no es legítimo que, así, por ejemplo, el agua potable en Chile era estatal. Y en un momento se decidió que no iba a ser más estatal y que se iba a concesionar. Algunas se privatizaron derechamente y otras se concesionaron. No es legítimo que el Estado, tomando en cuenta que puede haber otros tiempos políticos, piense de otra manera ahora y cambie de opinión y diga, ¿sabe qué? No quiero más concesionar, quiero ser parte de esta sociedad y quiero ser yo mayoritario además. Es legítimo. Claramente es legítimo que el gobierno tenga una mirada distinta a la de nosotros, por supuesto que sí. Pero cuando estamos hablando de asociaciones público-privadas, lo que nosotros pedimos entonces es que, bueno, ¿dónde? ¿Cómo nos vamos a asociar? ¿Cómo vamos a tener esta relación público-privada de la cual el día jueves en la mañana tanto hablamos y tanto celebramos? Ya, o sea, usted dice, si me pueden hacer esto en el litio, me lo pueden hacer en los puertos, o en las carreteras, o en los bosques. Efectivamente. O sea, que haya un intento por estatizar la economía. Sin duda. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones. O sea, a ver, si lo interpreto bien, la política nacional del litio lo que hace es poner una sombra de duda respecto de la certeza de las inversiones en Chile, de la inversión privada en Chile. Desde nuestro punto de vista, sí. Porque cuando el Estado participa en un 51% y no hemos aclarado la forma real como van a participar los privados, sí genera un manto de duda, también partiendo de la base de cómo está conformado el gobierno. Y esa es una realidad con la cual nosotros jugamos todos los días. ¿En qué sentido cómo está conformado el gobierno? El gobierno hoy día tiene una coalición donde participa el Partido Comunista, donde participa el Frente Amplio, que ellos lo han planteado abiertamente. Ah, ya, en ese sentido, ya. En ese sentido, indudablemente. Entonces, el gobierno, y a propósito de lo que tú decías, que legítimamente lo puede hacer, claro, porque tiene en su conformación, ¿no es cierto?, 2 coaliciones que tienen esa mirada. Ya, pero ¿pone una sombra de duda respecto a la inversión privada en el futuro o usted está temiendo que haya una ola estatizadora, digamos? No estamos en 1970, ¿no?
No, pero convengamos que los criterios muchas veces del Partido Comunista sí van a esa época. Entonces, claramente puede haber una ola de estatización que hoy día ha demostrado en todo el país, perdón, en todo el mundo, que la participación del Estado muchas veces termina siendo más ineficiente. Y eso nos preocupa bien. Que cambien las reglas. Que cambie las reglas, exactamente. Pero hay peso, hay espacio político. ¿Usted ve espacio político para una cosa de ese tipo? El jueves en la mañana yo veía que esto podía conversarse, podía acordarse. Sin embargo, lo que pasa el jueves en la noche, que tanto nos descolocó, ¿no es cierto?, nos cambia un poquito el eje. Pero yo creo que esto se salva volviendo a generar esos espacios de confianza que hemos ido construyendo en el tiempo y aclarando este tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, que de alguna manera el gobierno le aclare que no está en duda las reglas a las que se somete la inversión privada en el país. Por ejemplo, que tengamos inversión privada, ¿no es cierto?, con reglas claras en el largo plazo. ¿En todos los ámbitos? En todos los ámbitos. ¿O en algún ámbito específico? No, en todos los ámbitos. Yo creo que esa es la mejor señal para el sector privado, que vamos a tener un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros mirar la inversión privada en el largo plazo y tener certeza jurídica al respecto. Pero así como está planteado el litio, no hay ahí. Por lo menos llama a dudas, llama a confusión. Y eso se extrapola a todos los sectores de la economía. ¿sí? Ese se podría extrapolar a todos los sectores de la economía. A propósito de otros sectores de la economía, ¿qué tendría que hacer el gobierno con el tema de las ISAPRES y el fallo de la Corte Suprema? A ver, para nosotros, Iván, este tema tiene que ver con las personas que están al final y que hoy día se atienden en el sector público y en el sector privado. Ya. No nos olvidemos que hay mucha gente, creo que cerca de 7 millones la cifra de personas que en alguna instancia se atienden en el sector privado. Por lo tanto, independientemente del seguro que tengan. Independientemente del seguro que tengan. Claro. Por lo tanto, claramente aquí el gobierno tiene que dar una señal clarísima respecto de cómo resuelve el problema. Yo escuché al ministro más temprano, ¿no es cierto?, que están trabajando en un proyecto en ese sentido, pero aquí hay que poner foco en la persona que eventualmente, y es lo que también le pedí al presidente, que pusiéramos foco en aquella persona que podría no atenderse un problema de salud que tenga y que termine muriendo. Ya, pero técnicamente, ¿eso significa que hay que garantizar la continuidad de las ISAPRES? O a lo menos hacer un proceso de una ley corta hoy día que le dé viabilidad para ir acto seguido, ¿no es cierto?, a una transformación. A un aterrizaje más suave, digamos. Claro, exactamente. Algo así. Exactamente. Ya, pero ese es el criterio. Ya, y usted tiene, digo, dentro de la Confederación, ¿hay las ISAPRES están representadas en algún tipo de opinión respecto de los parámetros, los márgenes que se deberían establecer? No están directamente ley? representadas, Iván, ahí. Sin lugar a dudas, nosotros estamos conversando con ellos también. Hasta hoy día, la información que nos han entregado es que no tenemos o no hay claridad respecto de cómo va a avanzar este proyecto de ley. El propio ministro Elizalde más temprano decía que era algo que estaba en construcción. Vamos a estar atentos a lo que ahí se señale, porque nos interesa fundamentalmente que este problema se solucione, más que el tema de la ISAPRES propiamente tal, ¿no es cierto? Sí tengamos claridad respecto de esa persona que al final va a ser afectada y no se va a poder atender. Ya, o sea, ahí hay una incertidumbre, y la otra, hay otra incertidumbre, no es la única, en el tema tributario. El presidente, el jueves, a propósito de lo que le gustó el discurso, como que de alguna forma entregó el tema del impuesto a los súper ricos, ¿o no? ¿Lo interpretó así usted o no? Yo lo interpreté como que está disponible para que eso pase. A conversarlo. A conversarlo, ¿no es cierto? Y claramente creo que ahí hay una opción que podemos ir avanzando. También eso se conversó en los diálogos tributarios, en los cuales participamos en las últimas 2 semanas y media, 3 semanas, también está el tema ahí presente. Tenemos que seguir discutiendo, tenemos que ver cuál va a ser en definitiva el proyecto que el ministro Marcel incorpore al Senado, ¿no es cierto?, en función de los 2/3, de tal forma en función de eso, poder conversar. ¿Pero tienen alguna línea roja con eso, no? ¿O con el impuesto a súper ricos? ¿O es una cosa que podrían aceptar si eventualmente se dieran otras compensaciones? Es que, como hemos conversado, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que se grave
el patrimonio y las utilidades no retiradas, ¿no es cierto? Sí, porque eso afecta, retenida, porque eso afecta la inversión, afecta el desarrollo de las empresas. A partir de ahí yo creo que podemos ir avanzando, incluso porque el presidente así lo preguntó, que estábamos dispuestos a conocer, bueno, que se aumenten los impuestos personales, que se que se grave el flujo, creo que por ahí podemos ir caminando. Y hay quizás otras alternativas también que podemos ir conversando una vez que conozcamos el proyecto que manda el ministro Marcel. Ya, o sea, hay flexibilidad desde el empresariado, hay flexibilidad siempre, como para conversar. Siempre ha habido flexibilidad de nuestro punto de vista. Siempre no. Por lo menos es que estamos conversando en este proyecto. Desde que usted es presidente tal vez. Pero digamos que hace unos años no era tan así. Oiga, a propósito de eso, llamó mucho la atención su frase sobre que de alguna manera hacía una crítica sin mencionar a la situación de la Municipalidad de Santiago con la Clínica Sierra Bella y a la situación de la Polar por la venta de productos falsificados. Usted dice no basta con que el empresario culpa a un proveedor, digamos, de lo que finalmente le está pasando, de lo que está dañando a su consumidor, a su cliente. En esa misma lógica, ¿falta tal vez más capacidad autocrítica en el empresariado? Yo creo que sí, hemos estado trabajando en eso, Iván, y aquí hay un tema que yo también lo hablé, pues de la confianza. Cuando hemos ido construyendo una confianza, no solamente con el gobierno, sino que también con la ciudadanía, y eso se ve en la valoración que hoy día tiene el empresariado, por Dios que es fácil que se rompa esa confianza, y eso es lo que nosotros, todo el mundo empresarial tiene que proteger. Por lo tanto, sí, yo creo que siempre, y nosotros lo hacemos, estamos haciendo autocrítica respecto a cuál es el desempeño, cómo mejoramos las mejores prácticas, cómo podemos realmente avanzar para que la ciudadanía reconozca el rol que tiene. Ya, o sea, lo de la Polar en este caso es dañino para ustedes. Para ustedes, como desde el punto de vista del prestigio, desde el punto de vista de la reputación del empresariado. Yo pienso que aquí muy distinto hubiera sido si, así como la compañía reconoció hace pocos días, ¿no es cierto?, si eso hubiera pasado al principio y se hubiera comprometido con los afectados, creo que el escenario hubiera sido tremendamente distinto, porque ahí nos hacemos cargo de los problemas. Y en ese sentido, creo que todos los empresarios que podemos cometer errores muchísimas veces y los cometemos siempre. Claramente eso es así, porque parte además de las políticas que uno tiene en sus propias compañías y lo que es uno como ser humano. Pero cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta tempranamente y responder tempranamente a eso, creo que vamos avanzando en recuperar la confianza con la ciudadanía. Sí, porque esto puede ser medio técnico, pero en el hecho esencial en que la Polar informa de este asunto, dice que fue engañado por los proveedores, que tiene acciones judiciales contra los proveedores, pero además dice que no ve más impactos financieros, digamos, lo cual descarta absolutamente que haya compensaciones para los clientes afectados. ¿Usted cree que es una buena manera de entrar en esta conversación y en este reconocimiento y en la autocrítica? ¿O? Yo leí hoy día que sí estaban dispuestos a las compensaciones. Cambiaron de opinión después del hecho esencial, esa es la verdad. Creo que es importante quedarse con eso porque se ve una disposición de la compañía a realmente resarcir a los consumidores. A propósito de eso, ¿qué piensa del proyecto de ley de delitos económicos? ¿Está a punto de terminarse la tramitación? Mira, ahí tenemos algunas dudas y algunas inquietudes que son de carácter técnico y lo voy a reflejar solamente en un aspecto que tiene que ver con la evaluación del sistema de impacto ambiental, porque hemos planteado ya al ministro Grau, al ministro Marcel, la complejidad de todo el proceso de permisología. Entonces nos preguntamos en base a qué eventualmente puede haber una elusión o está el concepto de elusión en un sistema de impacto ambiental. Entonces hay mucho que todavía corregir. Tienen esa duda técnica en particular. Te estoy dando un ejemplo, hay varias más, ¿no es cierto?, en otro, pero ahí tenemos que todavía clarificar y ojalá que se clarifique en el proyecto de ley para tener absoluta claridad respecto de lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que tenemos que ir a pedir, por ejemplo, un permiso. Oiga, son las 12, estamos en lo último, pero ¿qué le pareció que el gobierno haya acordado con la CUT nomás el sueldo mínimo? ¿No haya consultado con las pymes, con los empresarios? Más que con y el adelanto de las 500 lucas.
Bueno, justamente próximo año. nosotros no participamos de esa conversación, Iván, ni con la CUT ni con el gobierno, siempre han sido entre ellos. Sí nos preocupa que efectivamente existe un mecanismo para que las pymes, en este proceso de aceleramiento que va a tener esta situación, bueno, tengan los espacios para realmente ponerse al día. Y también esto le afecta a la gran empresa, si no nos perdamos, porque esto implica que la proyección que uno tenía, ¿no es cierto?, al término de este gobierno se adelanta, claro. Y por lo tanto los costos, que ya son altos en las empresas y probablemente van a ser más con el proyecto de pensiones, bueno, se hace... ¿Y con las 40 horas? Y con las 40 horas se hace cada día más difícil ser empresario, y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Ya, pero no, sin llorar. No, si yo voy a llorar a la parroquia. Ahora, a propósito, ¿qué hora de misa? Ricardo, muchísimas gracias por la gente. Última parte de Mesa Central por la pantalla del 13, en T13 en vivo y también en Tele 13 Radio en simultáneo, también en todas nuestras plataformas. Ahí está apareciendo toda nuestra transmisión. Nos vamos con un poquito de atraso porque viene Tele 13 a la hora con Chantal Aguilar, que luego también conduce Tele 13 tarde.